segundo tema biofil dental. Voy a dar inicio nuevamente. ¿Puede escuchar bien? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces voy a dar inicio nuevamente. El tema de hoy día, microbiología de las enfermedades periodontales. Como más o menos se ha ido siguiendo en las semanas pasadas, hemos hablado temas en relación a lo que es la microbiología bucal, ciertamente. Primer tema, ecosistema bucal. Segundo tema, biofil dental. Segundo tema, calidad. Y esta semana tenemos que hablar sobre la microbiología de las enfermedades periodontales. Como ustedes saben, de las patologías más comunes en cavidad bucal, las que hemos mencionado la semana y en esta semana, básicamente, las enfermedades periodontales tienen mucha relevancia e importancia, ¿no? Se ha visto que en su génesis o en su etiología toma mucha relevancia la presencia del biofil dental, ¿no? Esta, dependiendo su ubicación, ya sea supra o subgingival, va a tener repercusión por la diversidad de microorganismos que presenta y la capacidad invasiva de virulencia que tengan estos en ir dañando y generando un tipo de afección a las estructuras de soporte del diente. Como ustedes ya deben conocer, las estructuras de soporte del diente son llamadas en forma general como periodonto, y estas tienen importancia ya que permiten darle estabilidad a la pieza dentaria, ¿no? Y a medida que estas son dañadas, son afectadas, pues el diente pierde inserción, pierde estabilidad y hay tendencia a que estas se pierdan o, vamos a decir así, tengan digamos, a caer, ¿no? Como parte de un proceso o de una enfermedad que podría iniciarse en una gingivitis y llegar a un cuadro muy severo como es la periodontitis. Muy bien, entonces vamos a ir hablando poco a poco sobre el factor microbiológico asociado a las enfermedades periodontales. Pero antes de ir yo al patrón general del tema, voy a enmarcarme en un entorno actual, ¿no? Como sabemos, las enfermedades bucales, en forma general, tienen repercusión en la vida de las personas, ¿no? Ya sea en su condición física, desarrollando patologías o enfermedades, y esto conlleva pues a la calidad de vida que tenga una persona al final, ¿no? Entonces, las instituciones de mayor, vamos a decir así, eh, sustento científico, la que mejor información nos da en relación a las diversas enfermedades que se pueden presentar en el mundo. De ellas, la OMS es la que tiene, pues, vamos a decir así, el respaldo científico, ¿no? Y que cada cierto tiempo va evaluando cómo las enfermedades de diferentes partes del cuerpo van teniendo una mayor prevalencia, una incidencia, ¿no? Y la mortalidad que éste podría llevar, ¿no? En el individuo o la persona. Entonces, más o menos siguiéndome un patrón, a un informe que da la Organización Mundial de la OMS, en ese caso la Organización Mundial de la Salud, perdón, en referencia a un informe situacional mundial de la salud bucal que lo emite el 2022 y que toma como referencia aproximadamente 30 años, ¿no? De evaluación de cómo van los niveles de prevalencia e incidencia de las diversas enfermedades y como referencia básicamente las bucodentales. Entonces, ¿qué cosa nos dice la OMS en relación a las enfermedades bucodentales? ¿No? Que estas enfermedades se han ido extendiendo, ¿no? Si bien es cierto, son las que más se presentan de las 300 enfermedades que afectan al ser humano. Miren, una gran cantidad de patologías o enfermedades que pueden ser afectadas o que pueden afectar en este caso al ser humano. Y de las más relevantes, las que más se van extendiendo, van siendo las de bucodental. Y se tiene que alrededor de 3.500 millones de personas en todo el mundo vienen siendo afectadas por enfermedades bucodentales. Y esto solamente en un año, que es el 2019. Y si comparamos en el lapso de tiempo que este informe se publica en el 2022, menciona que entre el 1990 y el 2019 se ha estimado de casos de enfermedades bucodentales han aumentado en más de 1.000 millones de casos. Entonces, esto es pues una cifra alarmante, es una cifra bastante destacada y de mencionar, ¿no? Es decir, que las enfermedades bucodentales están desarrollándose en mayor magnitud, hay mayor prevalencia e incidencia en diferentes partes del mundo, porque esta información es global, ciertamente. Y si nos referimos básicamente a lo que vienen a ser enfermedades periodontales, la OMS menciona, ¿no? Básicamente en las regiones de América, que hay un registro, ¿no? Que uno de los mayores aumentos en la prevalencia, en este caso 19,7%, de periodontopatías graves. ¿Qué son las periodontopatías graves? Básicamente los procesos graves de periodontitis, ¿no? Son los procesos en los cuales el tejido de soporte del diente se ha deteriorado tanto que hay tendencia a la pérdida del diente. Y esto, ¿no? Si tomo como referencia, por ejemplo, los años que menciona este informe, entre 1990 y 2019, aproximadamente 30 años, menciona una prevalencia del 18,9% en el 2019, ¿no? Y básicamente entre personas que van entre 15 años a más.
Y aquí se podría mencionar, pues, los cuadros severos de periodontitis juvenil o agresiva, que es, o puber también le dicen, ¿no? Porque son patologías que afectan el soporte del diente, pero a edades muy tempranas, 14, 15, 16 años, ¿no? Por eso es que en un momento se llegó a llamar a esa lesión o patología como periodontitis juvenil. Después, con los años, cambió a periodontitis agresiva y hoy día pasa más a un concepto de una periodontitis severa, ¿no? Con un grado de progresión rápida de la enfermedad, ¿no? Entonces, ciertamente van cambiando los conceptos en el diagnóstico, pero la enfermedad sigue ahí y sigue creciendo, ciertamente. Entonces, con este contexto general que nos informa la OMS, quiero dar inicio, ¿no? Para tener la relevancia de la importancia de la enfermedad, ¿no? Y teniendo como elemento etiológico de relevancia y de importancia a estas enfermedades periodontales al componente microbiológico, en este caso al biofilm dental, que conlleva en su formación pues una diversidad de microorganismos, siendo las más relevantes ciertamente las bacterianas. Y si voy un poco al análisis de la cantidad, ¿no? De cuál es el nivel de prevalencia, tomando en cuenta esto, ¿no? Básicamente en países de Sudamérica, perdón, de América, ¿no? Tomando como América, ¿no? Países, vamos a decir así, del primer mundo, como son Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y determina, según este informe de la OMS, que las periodontopatías severas, ¿no? Esas que pueden generar pérdida del diente, ¿no? En personas de 15 años a más, para un corte que se da en el 2019 y que se publica en el 2022, manifiesta que la prevalencia, ciertamente, en promedio o en extremos podría estar entre 15 y 27,1%, siendo los países de América los de menor prevalencia, pues países como Paraguay, Estados Unidos y Brasil, ciertamente países que deben estar promoviendo bastante lo que es la prevención, ¿no? Que es importante, la prevención al desarrollo de patologías como estas que podrían llegar a la generación de la pérdida dentaria. Y si vamos al plano Perú, ¿no? Perú tiene, según este informe, una prevalencia de 19,2%, siendo los países con mayor prevalencia, ven acá, Trinidad y Tobago, Barbados, ¿no? Países que se caracterizan ciertamente por una crítica situación, ¿no? Ya sea económica. Disculpa que la interrumpa, pero la PPT no se cambia, o no sé si sigue la primera PPT. A ver, no te escuché bien, si me podrían comentar. Doctor, disculpe que no está pasando la PPT, se está quedando en la primera que sale el título y no en las demás que se ven los gráficos y así. Ah, perfecto. Entonces, un ratito, algo está fallando, voy a comentar. A ver, acá se puede ver el gráfico. Sí, ahora sí. Acá, la siguiente. ¿Ha cambiado? ¿Sigue cambiado? No, doctor, no, se ve en el gráfico. A ver, y entonces algo está acá fallando. Un ratito, ¿ya? Ya cambió, pero creo que es lento tu internet, por eso es que demora. Vuelve a cambiar, pasa a la siguiente para ver cuánto demora. Pasa a la siguiente. A ver, vamos a ver. ¿Aquí? ¿Se puede ver el gráfico? No. Pero espérate, creo que demora. Sigue con historia de la microbiología. Ya. Esto. Nada, no cambia. A ver, vamos a cambiar de sistema. No cambia. La virtualidad. A ver, vamos a cambiar de captación de internet. Si usas tus datos. Sí. No, justo estoy con mis datos. A ver, ahí se puede ver la imagen. Historia de la microbiología. Yo estoy. A ver, un ratito, ¿ya? Ya cambió. A ver, ahí por favor, ¿se puede ver? Sigue con la de la OMS. Ya, perfecto. Pero hace rato sigue con la de OMS. ¿Cambió o no cambió? No, sigue OMS. Ahí, entonces, más bien, vamos a hacer esto, ¿ya? Creo que voy a
Bueno, aunque la imagen no nos va a ayudar mucho. Ya cambió al cuadro. Ya, se hace más lento, ¿no? Sí. Lento, A ver, eso es lo que pasa, creo. sí, a ver, ahí está. Doctor, disculpe, ¿ha intentado compartir toda su pantalla en vez de solamente una ventana? Porque eso también me ocurrió ayer, si no me equivoco. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, vamos a... Sí, porque también esto creo que me está tratando. Vamos a dejar de presentar, ya. Voy a nuevamente hacer el proceso. Ya. A ver, ¿ahora sí? Sí. Ya, a ver, ¿avanza bien? Sí, doctor. ¿Ahí? Sí, todo conforme. ¿Cambió? Perfecto. Muchas gracias. Ahí creo que estaba fallando. Perfecto. Me había confundido. Bien, entonces, continuamos, ¿ah? Entonces, en este cuadro, les comentaba en esta gráfica que también está en ese informe de la OMS, ¿no? Nos da a entender cuál es el nivel de prevalencia en los diferentes países de América Latina, de América en forma general, ¿no? Y tomaba como referencia, pues, que la prevalencia que este informe da es que en América los extremos, ¿no? Valores en porcentaje, estaban entre 15 a 27,1%, ¿no? Es decir, vamos a decir así, de 100 personas, ¿no? En esos países, el Paraguay, de 100 personas, 15 personas de 100 estaban sufriendo estos cuadros de periodontopatías, ¿no? Es decir, de los famosos cuadros de periodontitis, básicamente, que son los cuadros más severos, ¿no? Y en relación a lo que Perú, ¿no? Nuestro país, tenía un porcentaje de 19,2%. Y claro, los países que estaban más altos en este nivel de prevalencia, pues estaba Trinidad y Tobago, Barbados, ¿no? Que son países que a veces son países algo convulsionados, a veces con problemas económicos bastante cruentos, ¿no? Y claro, y eso conlleva también pues a ver las condiciones de manejo. Pero miren, acá me da también algo que resaltar, ¿no? Países como Cuba, ¿no? Donde por lo general siempre se habla de la prevalencia, el cuidado de caries dental, de enfermedad periodontal, también tiene valor, según este rango, pues relativamente extremo, ¿no? De 26,2. Y hasta mismo Canadá, ¿no? Si ustedes lo ven acá, Canadá que es un país considerado del primer mundo, de 24,7%. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Pues que estas enfermedades pues se presentan pues en diferentes condiciones, ¿no? Va a depender mucho del patrón de comportamiento del individuo, hábitos, ¿no? Vamos a decir así, asociado pues, a factores sistémicos que pueda presentarse o desarrollarse en la persona, y ello pues llevará a generar este tipo de patologías o lesiones, ¿no? Entonces, teniendo el marco ya general de las enfermedades, ¿no? Periodontales, vamos a ir a hablar un poco sobre la historia. Es importante hablar sobre cómo este concepto de la microbiología dental se fue dando a conocer, cómo se fueron sus inicios, para poder entender después a mayor dimensión la enfermedad, ¿no? Y básicamente el factor etiológico microbiano, que es el que nos interesa en este caso recalcar o mencionar. Entonces, la historia de la microbiología podría empezar con ciertos personajes, por ejemplo, como ¿no? El doctor James Leon Williams, ¿no? Que más o menos comienza a conceptualizar ciertos, vamos a decir así, términos en relación a uno de los elementos asociados a las diversidades de patologías que tenemos en boca, ¿no? Ya a inicios del siglo XX, ¿no? Él describe por primera vez lo que es la placa dental, da el concepto y menciona que es básicamente una sustancia espesa, viscosa, afelpada de microorganismos. Lo que en sí, cuando uno analiza lo que es la placa dental, entiende que es eso, una sustancia media viscosa, pastosa, ciertamente, a veces de color amarillento, un poco oscuro, dependiendo de la data de la formación de la placa, pero a su vez también menciona que está afelpada de microorganismos, componentes del detritus alimentario, componentes de saliva y la presencia de microorganismos. Este concepto ya lo plantea a inicios del siglo XX el doctor Williams, ¿no? Y claro, él no siendo un periodoncista, básicamente era un hombre dedicado a lo que es las ciencias básicas y vamos a decir, su dedicación basaba pues básicamente en el estudio de la histología dental, ¿no? Entonces son los inicios en la que se va entendiendo, digamos, la importancia del biofilm dental y a ello la presencia de los microorganismos. Ya más a inicios y mediados del siglo XX, el doctor Theodor Rosbold hace mención de algo importante, ¿no? Ciertamente, él menciona la presencia de esta placa, pero ya una placa que va, digamos así, mineralizándose, porque él toma como relación, ¿no?
a las posibles afecciones a nivel de la encía, ciertamente como factores iniciadores y irritativos a la presencia del hasta mediados del siglo XX, ¿no? Todavía no había mucha relación entre lo que podría ser bacterias y enfermedad periodontal, microorganismos y enfermedad periodontal. Los estudios lanzaban más a la presencia, por ejemplo, del cálculo, por ejemplo, ¿no? Que es esa placa mineralizada, y dos, a los factores oclusales, ¿no? A esas fuerzas que se generan cuando hay contacto dentario, y yo podría estar dañando los tejidos de soporte del diente. Pero el doctor, ¿no? Theodor da una explicación que a eso que ya existe también la presencia de bacterias que agravaban el proceso de lesión o de daño en esa área o región, ¿no? A su vez, esto se sustenta, vamos a decir así, con un libro que él también lo hace muy reconocido, que es Los microorganismos indígenas o propios del hombre, ¿no? Y ahí menciona también parte de lo que podría ser esa flora presente a nivel de la cavidad bucal. Y 1965, ¿no? Se rompe un paradigma que es muy importante entender, ¿no? Y eso lo hace Loy, ¿no? Este personaje, un gran investigador, plantea ya que la placa dental en sí, ¿no? Tiene gran relevancia en la presencia de una de las enfermedades más visibles a nivel de lo que podría ser la encía, que sería la gingivitis. Él hace lo que, digamos, si muchos investigadores no ejecutan, no desarrollan, un procedimiento o un experimento bastante sencillo, pero también de mucha relevancia, que es simplemente indicar, ¿no? A sus alumnos, él era docente en la universidad, entonces le dice, bueno, vamos a hacer un experimento en el cual vamos a formar diferentes grupos, donde estos grupos, que van a iniciar un proceso de evaluación constante, van a dejar de cepillarse por 2, 3 semanas. Y vamos a ir evaluando qué es lo que se va generando en el contorno de la encía. Ese experimento, que aparentemente es bastante sencillo, ¿no? Se maneja con estudiantes que por lo general tenían vamos a decir, una cavidad bucal, el cepillo dental, tenían una deficiencia en la higiene, ¿no? Y lo que se genera en un primer momento, para que tengan un día, en el experimento, estas fotos son de una exposición del doctor Blanc, estudioso suizo, que maneja mucho la parte de prevalencia y plantea este inicio de estudio. Por ejemplo, ¿qué pasa en el día cero, ¿no? Donde se evalúa al paciente y se ve pues que la estructura de la encía, que es la parte de soporte del diente, pues tiene condiciones propias de salud, ¿no? El famoso puntillado, el festionado, no se observan lesiones enrojecidas y la presencia de placa pues es en su mínima expresión, lo que indica una higiene bastante óptima en el paciente o en la persona. Pero ¿qué pasa cuando estos, digamos, dejan de cepillarse y pasan 7 días, por ejemplo? Ya hay un poco más de presencia de placa, algunos vestigios ahí de zonas que van cambiando en su condición, ¿no? De color y de textura. Pasan más días, 14 días, y miren, la placa ciertamente se va formando, van indicios de zonas de enrojecimiento, zonas inflamadas, placas en áreas a veces un poco difíciles de remover, tal vez con simplemente enjuagues, buches, ¿no? De agua, pero no cepillado. ¿Y qué pasa a los 21 días? Miren, según el experimento de Loy, a los 21 días él ya podía detectar la presencia, ¿no? Vamos viendo, entre 14 y 21 días, porque más o menos ese es el lapso. Cambios ya notorios en encía, ¿no? Ciertamente había presencia de placa y lo que se podía ver en la encía, ¿no? Ya cambios de enrojecimiento bastante notorios, y eso pues es un indicador, por ejemplo, de un cuadro inflamatorio conocido como gingivitis, ¿no? Pero ahí no queda el estudio, porque la idea era, ciertamente, generamos la enfermedad simplemente con dejar de cepillarnos. Y eso conlleva que a la mayor acumulación de placa o biofilm dental. Pero, ¿qué pasa si yo termino acá, hago acá mi punto de quiebre y comienzo con el mismo grupo de estudiantes a generar pues una higiene eficiente, ¿no? Comienzo a cepillarme, comienzo a manejar el cepillo, a tener la higiene adecuada y en promedio, 14 días después de haberse generado esa gingivitis experimental, lo que se logra en el paciente, en el mismo individuo, es la recuperación, ¿no? De esas zonas inflamadas, dando el concepto, ¿no? Hasta ese momento, pues, de que si bien es cierto, la placa dental tiene mucha relación con la generación de la gingivitis, así también, si ésta se retira por un proceso de remoción y cepillado eficaz, pues este proceso logra revertirse, ¿no? De lo que fuera salud
pasa a una condición, perdón, de lo que fuera enfermedad, que es la gingivitis, pasa a una condición de salud. De ahí se da el concepto de la reversibilidad, ¿no? De la gingivitis. Es decir, si yo doy cuidado, tratamiento, mejoro mi higiene, la gingivitis puede pasar a una condición de salud, sin alterar las condiciones del tejido. Entonces, por eso se decía, y se comenta y se plantea ahorita que la gingivitis es un proceso totalmente reversible. Entonces, este experimento de Lowe, ¿no?, es fundamental para poder dar cimiento a la importancia que tiene el biofilm dental en la generación de la enfermedad periodontal, ¿no? Y claro, y hubo más estudios, ¿no?, que ya comenzaron a tomar mucha importancia a la placa dental, y claro, así como hoy para la gingivitis, que fue el inicio de todo este proceso, se dio también, por ejemplo, en la periodontitis. Pero para la periodontitis, pues ya que es un caso mucho más severo, es un cuadro donde ya se puede hasta perder piezas dentarias, no se puede hacer en seres humanos, ¿no? Esto, por ejemplo, si pasara por un comité de ética, probablemente lo rechazarían, ¿no? Porque las condiciones en ese, digamos así, las condiciones de generar enfermedad en un paciente, ¿no?, no es lo ético, lo más ético que decimos, ¿no? Va contra todos los principios de, vamos a decir así, los códigos de ética, ¿no?, de beneficencia, no maleficencia y tantas cosas que se plantean cuando uno pasa un estudio. Entonces, no pasaría ciertamente. Pero lo que se hace ahora actualmente para ver, por ejemplo, cuadros de gingivitis en animales de experimentación, podrían trabajar con animales caninos, por ejemplo. Y eso es lo que se hizo posteriormente, ¿no?, para evaluar la importancia que tenía el biofilm dental en la periodontitis, trabajando básicamente con canes, desarrollando el proceso y la asociación con el biofilm dental. Muy bien. Y otro de los personajes que también ya nos acompaña, el doctor Sokransky, ¿no? Él también, como ustedes pueden ver, ¿no?, muchos parecieran que la gran parte de científicos que tiene Estados Unidos, pues no son propiamente norteamericanos, ¿no? Son personas que han llegado a Estados Unidos con la intención de formarse, de aprender, ¿no? Y por lo general son de diferentes países del mundo, ¿no? En este caso, Sokransky es de Canadá, pero toda su vida dedicada a la investigación la desarrolla en Estados Unidos. Él plantea algo que, digamos así, llega a tomar mucha importancia y relevancia, que son los famosos postulados de Sokransky, ¿no?, que permiten la clasificación de bacterias según complejos bacterianos. De ahí tenemos los famosos complejos rojos, complejos naranjas, azul, verde, violeta. Sinceramente, un grupo de bacterias que según sus factores de virulencia van a desarrollar mayor daño o lesión en el periodonto, ¿no? Entonces, Sokransky es un estudio bastante interesante. Los microorganismos los clasifican y resalta algo que a veces otros investigadores no tomaban mucho en cuenta, que eran la patogenicidad que podría tener una bacteria para desarrollar una enfermedad, por ejemplo, tan grave como lo que podría ser una periodontitis, ya sea crónica o una periodontitis agresiva. Muy bien. Entonces, teniendo ya como un marco un poco de historia, voy a ir un poco más ya a la parte teórica del curso, comentando este concepto, ¿no?, la homeostasis. Así como se habla mucho en las diversas enfermedades, en cavidad bucal, la homeostasis es importante, ¿no? Cuando existe eubiosis, que es un condicionante de salud, ¿no?, un equilibrio entre los microorganismos, el huésped y su entorno, ¿no?, y donde la flora comensal pues se habitúa, no prolifera, no desarrolla muchos factores de virulencia y no genera un desequilibrio, una rotura de este ambiente de salud, ¿no? Entonces existe homeostasis. Y para ello hay que entender que el periodonto, que básicamente son tejidos de soporte del diente, ¿no?, como podría ser el ligamento periodontal, el hueso alveolar, el cemento radicular, y claro, el entorno visible, que es la encía, ¿no?, condiciones óptimas, y conviviendo de forma, vamos a decir así, saludable con los microorganismos que podrían tomar contacto con estos tejidos. A este equilibrio lo conocemos como homeostasis, ciertamente. Y si bien conocemos, ¿no?, sabemos que la cavidad bucal contiene una diversidad de microorganismos, y a su vez esta presencia de microorganismos puede estar conformada por microorganismos residentes, ¿no?, o transitorios, lo que podrían ser saprófitos, comensales en su mayoría, ¿no? Lo que se trata de evitar es que haya pues microorganismos parasitarios, ¿no?, que son los que a veces rompen el equilibrio y generan pues cuadros de daño que conllevaría un cuadro de disbiosis, ¿no? Cuando hablamos de disbiosis ya nos estamos refiriendo pues a la aparición de una lesión, de una enfermedad. Entonces, importante recordar ese tipo de relación, ¿no?, entre el diente, entre los tejidos de soportes del diente y los microorganismos, tomando como referencia pues los microorganismos, ya sea los comensales, los que podían tener cierta virulencia, ¿no?,
porque dentro de los comensales hay algunos que tienen factores de violencia sumamente agresivos, pero mientras están reducidos en número, pues ahí no generan daño. Y claro, algunos microorganismos externos que podrían llegar, ¿no? Como parte, pues, continuamente de esa cavidad bucal real que está abierta al medio externo, ¿no? Y que siempre se está, vamos a decir, siempre está ingresando una diversidad de microorganismos, ¿no? Ya sea con los alimentos, con los líquidos que siempre se va consumiendo. Y claro, hay factores de soporte, ¿no? Los anatómicos, la mucosa, ya sea la barrera epitelial, la misma respuesta inflamatoria local, ¿no? Que es un tipo de respuesta inespecífica que ciertamente es eficaz siempre y cuando ésta logre controlar la presencia del microorganismo en una fase inicial, una respuesta inflamatoria local, ¿no? Y claro, y que no se extienda, ¿no? Por semanas y se vuelva crónica, lo cual no es beneficioso. ¿Sí? Entonces, voy a empezar esta parte mencionando un poco lo que es la parte de importancia del biofilm dental en relación, por ejemplo, a lo que podría ser su ubicación, ¿no? Siempre hablamos del biofilm dental como el elemento crucial en las diversas enfermedades que se pueden presentar en la cavidad bucal. Y de lo que se ha podido ver, según su ubicación, podemos ver que el biofilm puede ser supragingival o subgingival, ¿no? ¿Y qué relación tiene con la presencia de microorganismos y la enfermedad? Pues se ha visto que a nivel de placa dental supragingival, pues hay una flora que podría estar más asociada a lo que viene a ser la caries dental, entre ellas, por ejemplo, Streptococcus mutans, sorinos y otras especies más. A esta flora se conoce como una flora específica, ¿no? Tiene capacidad, ¿no?, de fermentar, en este caso carbohidratos, generar ácidos, y ellos generar pues un proceso de disrupción, ¿no?, generando daño en el esmalte, ¿no?, por un pH ácido, un pH bajo ácido por largo tiempo. ¿Y cómo responde el huésped? Básicamente, ¿no?, la barrera misma del esmalte es una zona dura que en un inicio puede tener algún tipo de cambio, una desmineralización, pero si esto es un proceso corto, se puede generar un proceso de remineralización. Aparte que la saliva del individuo tiene a su vez una propiedad pues neutralizante, buffer, que ayuda al control de estos procesos ácidos que se pueden generar por la presencia de estos microorganismos. Y claro, a la presencia del microorganismo se asocia también la presencia del sustrato, una dieta alta en azúcares, ¿no?, que podría conllevar pues a una mayor actividad bacteriana y por ende una disrupción. Si esto continúa, probablemente lo que se genere va a ser una caries dental, ¿no? En el otro lado, en lo que viene a ser la placa subgingival, ciertamente existe también, como hemos dicho, una flora específica, patogénica, muy activa en estos cuadros a nivel del periodonto, donde podríamos mencionar a Porphyromonas gingivalis, Treponema dentícola, Tanarella forsythia, Agregatibacter actinomycetencomita, ¿no?, de las que más se podrían resaltar, y que ellas tienen en sí, pues, su condición, básicamente ser bacilares, gram negativas, anatorias estrictas, y tienen una diversidad, ¿no?, de factores de virulencia, entre ellas enzimas, toxinas, que tienden a, vamos a dañar de forma progresiva, ahí habla un poco de la cronicidad de la enfermedad, ¿no?, generando cuadros inflamatorios que pueden ser en un inicio leves, afectar básicamente la encía, generando cuadros de gingivitis, o en todo caso esto extenderse, ¿no?, y vamos a decir así, llegar a zonas mucho más profundas, como es el tejido conectivo, generando una discusión, una rotura de estos tejidos de, vamos a decir, de barrera y de protección, y generando un cuadro inflamatorio continuo, crónico, destruyendo los tejidos de soporte del diente. Pero a eso que se genera como una respuesta básicamente microbiana, pues existe también una respuesta del individuo, y eso es con una respuesta inmune, ya sea innata o adquirida, ¿no? Recuerden que la respuesta innata es aquella básicamente desarrollada por los macrófagos, ¿no?, los famosos fagocitos, los polimorfos nucleares, ¿no? Y la respuesta adquirida básicamente por linfocitos T y linfocitos B. Si esto se rompe, si esto se fragmenta porque los microorganismos logran, digamos, romper las barreras físicas, logran, digamos, llevar la actividad de la respuesta inmune, ¿no?, o opacar o no ser efectiva esta respuesta inmune, pues la destrucción se va a hacer evidente, llegando a generar cuadros tan severos como son los periodontales, en este caso las periodontitis, ¿no? Entonces, en este cuadro se resume un poco cómo es que se podría generar la enfermedad asociada a los microorganismos y cómo existen también mecanismos de defensa, de barrera por parte del huésped, pero al final, si esto no logra contener, digamos, la actividad lesiva generada por las bacterias o los microorganismos, pues se va a generar un cuadro disbiótico, lo cual lleva a la generación de la enfermedad. Perdón, vamos a continuar. Muy bien, entonces, hablamos un poco desde lo normal, que viene a ser esto, ¿no? Ok,
Generalmente cuando una persona sonríe, ¿no? Y muestra los dientes, vamos a decir así, tiene un patrón general, tiene un patrón que viene a ser el cuadro general, ¿no? de la sonrisa, que viene a ser la encía. Y justamente la encía es la primera área del periodonto que se ve afectada por la presencia de los microorganismos. Pero si queremos hablar de enfermedad, tenemos que hablar también de la condición saludable de la encía. Miren acá, esta es una paciente joven, donde se ve pues, que tiene estructuras dentarias conservadas y a su vez un periodonto bastante saludable. Ven ustedes el contorneado, ¿no? de la encía, pueden apreciar la encía marginal, la encía papilar, el punto de surco, vean el puntillado clásico, ¿no? Y el color rosado coral que muchas veces en los textos se menciona, ¿no? Todo ello conlleva pues a un, vamos a decir así, a una condición óptima de la encía, que se asocia mucho ¿a qué? A la poca o, vamos a decir, o ausencia de biofilm dental. Si uno analiza un poco las caras vestibulares de las piezas dentarias o va a la zona de la interfase entre lo que es el cuello del diente y el margen de la encía, pues no ve o no aprecia, o tal vez en escasa presencia, vamos a decir así, la ubicación del biofilm, ¿no? Entonces, esto indica pues condiciones óptimas y por tanto pues una salud periodontal. Y si hablo un poco de lo que son los componentes del periodonto, me refiero básicamente a 4 estructuras. El hueso alveolar, que es la estructura dura, ósea, ¿no? Que es la que se va a deteriorar cuando ya los cuadros son muy severos, ¿no? Esta básicamente está formada por células y fibras y sustancias fundamentales. En este caso, el colágeno es importante en este tipo de estructura. El cemento radicular, que es parte también de enlace entre lo que podría ser cemento radicular y el hueso alveolar, una estructura muy fina conocida como ligamento periodontal, ¿no? Que es básicamente tejido conectivo, fibras colágenas, con una anchura aproximadamente de 0.25 milímetros, ¿no? Y la encía, como he dicho, que es el marco, ¿no? Que es lo que vemos, es encía marginal, encía papilar, la encía adherida, ¿no? Que muchas veces a veces se toma como referencia la famosa encía queratinizada, ¿no? Que es la encía que en sí engloba tanto la encía marginal como la encía adherida. ¿Bien? Entonces, estos son algunos conceptos generales, vamos a decir así, de los componentes de los tejidos de soporte del diente, ¿sí? El periodonto. Pero mire, ¿qué pasa cuando el biofilm se comienza a generar, comienza a establecerse en cierta fase, básicamente en esa interfaz, ¿no? Cuello del diente y la encía, ¿no? Y el margen gingival en este caso. Y miren cómo, dependiendo su proporción, ¿no? Esta fotografía ayuda mucho a entender cómo cuando el biofilm se va depositando, ¿no? Ya a nivel del surco periodontal, los cuadros de alteración, ¿no? Las afecciones a nivel de la superficie de la encía va cambiando, ¿no? Se vuelve ya una superficie lisa, ¿no? Se ve una superficie rojiza, se vuelve edematosa, brillosa, aumenta de volumen, y todo ello por la presencia del biofilm. En esta fotografía, si uno analiza, puede encontrar diferentes áreas donde el biofilm está en mayor y menor proporción. Pero miren dos áreas que son homólogas, piezas anteriores, ¿no? 1,1 y 2,1. Si ustedes analizan las superficies vestibulares, en ese caso, en esta pieza dentaria, ven, hay presencia de biofilm y se relaciona mucho con una área inflamada. Pero en el otro diente, miren ustedes, el biofilm, por algún motivo, no se ha formado. Tal vez el paciente aquí mejora su higiene, usa mejor el cepillo y remueve mejor el biofilm. Y por tanto, hay presencia, pero vamos a decir en menor proporción, pero igual, ¿no? Hay una lesión ya asociada a la papila, pero a nivel del margen como que no es muy evidente. Ahora, si ustedes revisan acá la papila, este factor agravante que es la inflamación, no necesariamente se puede estar asociada a lo que es el biofilm, sino también a la presencia de un trauma. Y eso es lo que decía el doctor asociado, por ejemplo, al doctor Rusbury, ¿no? En relación a lo que podrían ser los factores traumáticos, ¿no? Que podrían ser cálculos, que podrían ser, vamos a decir, factores oclusales, o también asociado al factor oclusal la presencia de estas coronas, es un poco invasivas, ¿no? Que llegan a sobrepasar el surco gingival y generan un cuadro inflamatorio, ¿no? Por trauma. ¿No? Y claro, si uno analiza la parte inferior, miren ustedes acá, mayor presencia del biofilm y el cuadro reactivo, con cuadro inflamatorio, ¿no? Una zona enrojecida, es mucho más marcada. Y si vamos, miren, acá también hay algo muy interesante. Yo veo mayor proporción, voy viendo que acá hay menos cantidad de biofilm, aquí menos cantidad y aquí casi ya no se aprecia. Y mientras que no se aprecie y hay abundante, miren cómo cambia la condición de la encía. Donde hay abundante biofilm, una zona enrojecida, muy activa, y donde no se aprecia, es aparentemente una condición de salud, ¿no? Presente en la encía. Y ahí la importancia y la relevancia que tiene el biofilm dental, ¿no? En la presencia de estas enfermedades. Y esto es básicamente microorganismos, porque ya sabemos que el biofilm dental tiene en gran parte presencia de microorganismos. Muy bien, yendo un poco a la clasificación,
que es importante mencionar, porque cuando uno habla de enfermedad tiene que hablar de las diferentes patologías asociadas a la enfermedad periodontal. Ya para, en este caso, vamos a decir así, en 1999 ya se comenzó a dar un patrón mucho más exacto de las diversas patologías que están presentes en las enfermedades periodontales, y las va a clasificar pues en 8 ítems, ¿no? Siendo el primero enfermedad gingival, y después los tipos de periodontitis, ya sea crónica, agresiva y así. Y el ítem 8 da en relación a las condiciones o deformidades del desarrollo adquiridas que puede presentarse en el individuo. Acá se habla un poco, por ejemplo, la pérdida del espacio biológico, las recesiones, el trauma oclusal y varios factores a el daño a nivel de los tejidos de soporte del diente. Pero para la actualidad, ya para el 2018, mire, se genera una nueva clasificación donde se plantea un concepto nuevo, el de salud periodontal. Si uno revisa esta clasificación, ¿no? Que es la, vamos a decir que es la clasificación que se publica por Armitage, ¿no? Aquí no plantea el factor salud, pero en la actual clasificación, que es del 2018, sí se ve el concepto de salud periodontal y gingival, que es un concepto también válido para poder identificar la condición del periodonto. Y claro, menciona también como factor 2 la gingivitis inducida por biopelícula dental, que es la que más se podría, vamos a decir así, presentar en la cavidad bucal. Otras enfermedades gingivales no inducidas por biopelícula, aquí puede haber pues trastornos, ya microorganismos específicos, condiciones inflamatorias inmunes, neoplasias, y así una diversidad de factores que podrían estar asociadas, por ejemplo, a lo que podría ser una gingivitis no inducida por biopelícula. Y claro, si bien es cierto, eso es gingivitis, la periodontitis también toma otra connotación, ¿no? Por ejemplo, se habla de enfermedades periodontales necrotizantes, un factor también que vamos a mencionar, y tomando como referencia las 3 entidades, ¿no? La gingivitis necrotizante, estomatitis necrotizante, que es un cuadro mucho más severo, que tiene que afectar diferentes áreas, no solamente del periodonto, sino también de la cavidad bucal. Y claro, lo que actualmente se tiene mucho en boga, ¿no? Periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas, ¿no? Actualmente la periodoncia, que es la ciencia, el área que estudia el periodonto, ¿no? Toma mucha connotación de que las lesiones periodontales tienen muchas veces como parte del proceso repercusión a nivel sistémico, ¿no? Ya sea en la diabetes, ya sea en los cuadros ateromatosos, ya sea en afecciones de artritis reumatoidea, se ha visto mucha relación, ¿no? Y eso tal vez en una clase posterior ya se va a tocar, ¿no? Pero yo les voy dando un poco el panorama general. Y claro, la periodontitis por sí, ¿no? O per se, se ha visto pues ya dividida en estadios, ¿no? Estadio 1, 2, 3, dependiendo que el estadio tanto 1 como 2 básicamente abarca los cuadros bastante controlables, que es la periodontitis leve y la periodontitis moderada. Tanto la 3 y 4, que son los estadios un poco más severos, pero aquí hay una pequeña diferencia. La severidad puede ir a la pérdida, por ejemplo, de una pieza dentaria, como una severidad 4 que puede ir a una pérdida total de la dentición. Eso, por ejemplo, marca también la diferencia. Y claro, y se habla de extensión, distribución y grados, ¿no? Los grados están asociados mucho, por ejemplo, a lo que la evidencia podría presentar asociado a un cuadro sistémico o a la progresión de la enfermedad, que puede ser rápida. A esto, por ejemplo, se podría ver lo que antes mencionábamos, por ejemplo, los cuadros de periodontitis agresiva, que son procesos cruentos y de rápida progresión, ¿no? Entonces, ahí ve, por ejemplo, grado A, grado B, C, y eso dependiendo la progresión de la enfermedad. Muy bien, y acá también otros, ¿no? Que se asociaban con lo que eran básicamente factores sistémicos añadidos, deformidades gingivales, factores oclusales, ¿no? Hasta protésicos. Es decir, la última clasificación del 2018 es mucho más, vamos a decir así, completa, porque abarca diferentes áreas, especificidades que plantean pues un diagnóstico ya no solo a una enfermedad, lesiones que podían afectar el periodonto, ¿no? Muy bien, pero para la parte microbiológica siempre vamos a referirnos a 2 entidades que son bien mencionadas y conocidas, lo que es la gingivitis y la periodontitis. Si uno analiza la gingivitis, es básicamente un cuadro inflamatorio que abarca la encía. Eso es a grosso modo, ¿no? Puede ser marginal, papilar, puede ser adherida, ¿no? ¿No? Y se asocia mucho a la presencia del biofilm dental, que es lo más común, que es una forma específica. Y en el cuadro de la periodontitis, ya aquí desborda, no solamente es sencilla, es una lesión donde el surco periodontal por lo general genera bolsas, ¿no? De dimensiones de 6 a más, que generan un poco la gravedad de la lesión, ¿no? Hay pérdida de soporte, es decir, el labio periodontal se va dañando, el diente tiene una característica importante de reconocer, que es la presencia de movilidad. Todo ello conlleva pues a una pérdida progresiva del sostén, ¿no? De los tejidos de sostén del diente, lo que conlleva pues
Entonces, si hablamos de gingivitis, ¿qué es lo que predomina en este caso? Si hablamos de parásitos como microorganismos que están asociados a la presencia de la enfermedad, pues se ha podido ver que está compuesto básicamente por bacterias gram positivas. Y de ellas, anaerobias facultativas aproximadamente en el 45%, anaerobias estrictas en otro 45%, y claro, un grupo de menor proporción, pero de importancia, que son los treponemas orales, que están aproximadamente en el 5%. ¿Qué géneros podrían estar presentes? Actinomyces, streptococcus, streptococcus, fusobacterium, prevotella y otros más estarían teniendo esas características de presentación en este tipo de lesiones. Ahora, aquí se puede ver también que el hospedero, ante la lesión, responde con un cuadro inflamatorio, desarrollando un proceso básicamente reversible. Eso sí se entiende, reversible, donde puede haber destrucción, restitución y regeneración. De ahí el término de reversible. Es decir, si yo tengo gingivitis, controlo la presencia de placa, doy condiciones óptimas y esa gingivitis tiende a revertir a un proceso de salud. Lo que hizo Lowe, ¿se acuerdan? 7, 14, 21 días, ya se estableció la gingivitis y dio un procedimiento de control de placa básicamente con cepillado. En 14 días ese proceso revertió. Las fotos ahí son bastante, digamos, didácticas para ver cómo se dé el cambio, ¿no? Y eso fue todo, sinceramente, todo un hecho que conmocionó y que dio pauta a la importancia del biofilm, y los estudios siguientes se basaron mucho en eso. Si hablamos de una gingivitis, esta puede ser gingivitis inespecífica, que es la más común, ciertamente. Es decir, que no existe un factor etiológico único, o sea, un microorganismo en especial que resalte y que cause la enfermedad. Como saben, si hablamos de inespecífico, hablamos básicamente de biofilm dental. Y en el biofilm dental encontramos una diversidad de flora microbiana, que puede haber uno que otro que tiene cierta relevancia, especificidad, como lo menciona Sopransky, a este grupo clásico del complejo rojo, pero también sobre ese grupo existen otra flora diversa que también apoya al desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces, gingivitis específica asociada básicamente a biofilm dental. Y también se habla también de una gingivitis específica, ¿no? Lo que se ha podido ver en las últimas clasificaciones. Una flora exquisita que podría estar activando y que podría generar los cuadros inflamatorios. Se ha visto mucho, por ejemplo, asociada a hongos, por ejemplo, como el género Cándida, en pacientes que cursan cuadros de inmunodepresión, donde el hongo se inserta, ¿no? Se adhiere bien, crece, desarrolla bien en el surco y es uno de los predominantes específicamente generando cuadros inflamatorios. También se ha visto, por ejemplo, virus. Los virus desarrollan en el surco y generan cuadros bastante activos, como por ejemplo el virus del herpes o del citomegalovirus. Y en algunos casos también se ha visto bacterias, ¿no? Por ejemplo, como el treponema pallio, la Neisseria gonorrhoeae, que se ha visto que pueden proliferar en el surco generando una gingivitis específica. Eso ya asociado a factores bacterianos o en este caso, microorganismos de esa tendencia. Ahora, se ha visto también que puede haber un cuadro donde la lesión inflamatoria del tejido blando del diente, la parte visible que es la encía, se asocia por un cuadro de daño necrótico, es decir, los tejidos van muriendo, ¿no? Básicamente por una falta de irrigación. Recuerden que si no hay vasos que irrigan los tejidos, estos no reciben oxígeno y por tanto van a ir muriendo y perdiendo ese tejido. Eso pasa en un cuadro de gingivitis úlcero necrotizante, ¿no? Aguda, más conocida en épocas pasadas como GUNA. Actualmente es básicamente conocida como gingivitis necrotizante. Miren cómo es que tejido de la encía básicamente va perdiéndose. Miren acá, ¿qué falta acá? Papila, una papila interdental que es bastante típica, pero que en estos cuadros se pierde, lo que se conoce como un truncamiento de la papila, es decir, decapitan la papila y dejan una área plana, casi horizontal. A ello se acompaña pues, el cuadro necrótico bastante evidente, a veces una membrana grisácea, una litosis bastante marcada y, claro, un dolor que puede ir de moderado a severo. Y ello, pues, conlleva pues, a una respuesta, ¿no? Básicamente de microorganismos que podrían estar presentes, una flora anaerobia estricta, y entre ellas se habla mucho de una flora fusoespiroquetal, ¿no? Fusobacterium nucleatum, un treponema de diferentes especies, están andando ahí y dañando la zona, digamos así, concomitante, afectada, en este caso la encía. Cuando se habla de gingivitis asociada, por ejemplo, a una patología bien cruenta como es el del VIH, recuerden ustedes que la infección por VIH toma connotación a inicios de 1980, ¿no? Y una de las lesiones más comunes que se pueden apreciar son las candidíasis, ciertamente, pero también eran las lesiones a nivel de la encía. Estas gingivitis, vamos a decir tipo GUNA, eran bastante notorias en pacientes con VIH. Y se mencionaba mucho, por ejemplo, a una gingivitis, le decían lineal, eritematosa o en ribete, que abarcaba básicamente la encía marginal, donde, miren, paciente con VIH, donde la predominancia se hacía exquisita de Candida albicans.
Entonces, una gingivitis asociada a un factor micótico en un paciente inmunocomprometido como en un paciente con VIH, ¿no? También se ha podido ver que la gingivitis se puede estar asociada, por ejemplo, a cambios hormonales. Se ha visto que muchas veces, básicamente las mujeres, ¿no? Las damas, cursan en su proceso evolutivo etapas en las que hay disparos, ¿no? De cierto componente hormonal, básicamente estrógeno, progesterona, que tiende a depositarse en ciertas áreas de la encía. Eso pasa, por ejemplo, en la etapa puberal, en la etapa, digamos, vamos a decir así, gestacional, ¿no? Y hasta en la etapa, vamos a decir, más cruenta, ¿no? Ya a partir de los 50, donde ya entra una etapa en la que hay cambios tan... Ahora, en una etapa básicamente, vamos a decir así, gestacional, ¿no? Que es un cambio fisiológico que se da en la mujer por un periodo de tiempo, se ha visto que existe una gran concentración de progesterona y estrógeno, ¿no? Y el depósito de este tipo de hormona a nivel del surco tiende muchas veces a la proliferación de ciertas bacterias, bacterias que por su condición de ser anaerobias, bacilares, tienden a ayudar, por ejemplo, o a generar, ¿no? Cambios inflamatorios conocidos como gingivitis del embarazo o gingivitis gestacional. Esto se ve mucho, por ejemplo, con el género Prevotella, específicamente con la especie Prevotella intermedia. Ahora, estos cuadros se pueden exacerbar ciertamente si el paciente, la gestante, pues no logra reducir la placa, ¿no? O sea, es decir, en ese periodo a veces la mujer tiende a agarrar hábitos, ¿no? De consumir mayor cantidad de alimentos y a veces pierde o se descuida en la higiene, ¿no? Y la placa va acumulada ahí en la interfase diente-encía. Y eso va a generar pues que se exacerben los cuadros, ¿no? Y pueden haber cuadros mucho más severos como estos que parecen como lesiones un poquito tumorales, ¿no? Dicen como tumor del embarazo, ¿no? Épulis gravídico, que podrían, por ejemplo, estar asociadas a eso, ¿no? Bacterias, bacilares, gram negativas de esa zona región. Bien, también se ha visto, por ejemplo, cuadros de gingivitis idiopática, ¿no? O inducida por medicamentos. Cuando se habla de gingivitis idiopática se habla de un cuadro de gingivitis que no se define muy bien cuál es el origen o su presencia en sí, ¿no? Se ha visto que pueden ver algunos microorganismos bacilares, gram negativos presentes, pero básicamente podría estar asociado mucho por, de alguna forma, algún componente reactante ahí que generaría esta exacerbación de los tejidos. En algunos casos pueden ser inducidas por medicamentos. Por ejemplo, se habla mucho de medicamentos que van mucho al manejo, por ejemplo, de procesos convulsionales, ¿no? Como por ejemplo la fenitoína, ¿no? Algunos compuestos que se usan mucho para controlar la presión, o algunos que reducen un poco la respuesta inmune, como podría ser usado en pacientes que tienen trasplantes, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, estos medicamentos tienden, por ejemplo, a exacerbar el cuadro y generar pues un incremento del tamaño de la encía, básicamente, como estas hiperplasias típicas, ¿no? Inducidas por medicamentos. ¿No? Ahora, si hablamos de la periodontitis, que es el cuadro más severo que se podría, digamos, conocer, y del daño del periodonto, igual existe un... Aquí vamos a ver que la periodontitis ya no es un cuadro solamente de la encía marginal, de lo que podría ser el marco que rodea o contornea el diente, sino también hay un factor que daña los tejidos más profundos del periodonto, ligamento periodontal y hueso alveolar, ¿no? Y ahí hay que entender que la periodontitis es un proceso complejo, mucho más complejo que una gingivitis, donde pueden intervenir diferentes factores, ¿no? Factores tanto microbianos, sistémicos, locales, sobreañadidos y factores propios del hospedero, ¿no? Miren acá, este es un cuadro bastante grande, ¿no? Si usted lo analiza, casi toda la superficie dentaria y la que está regional a la encía viene cubierta de ¿qué? De placa dental mineralizada, que es el sarro dentario o tártaro dental, ¿no? Entonces es un descuido total por parte del paciente, ¿no? Que aparentemente el paciente mastica, muerde, genera su proceso masticatorio de forma normal, vamos a decir entre comillas, ¿no? Pero este sarro que está acumulando acá le da cierta estabilidad, mientras están así como masas de placas mineralizadas, vamos a decir así, uno tras otro, con cierta estabilidad. Pero retiremos todo esto, que es un factor que apoya el daño del periodonto, y va a ver que estos dientes se comienzan a movilizar, desplazarse, y eso pues indica pues la pérdida del soporte del diente, ¿no? Entonces, si vamos a un factor que es el microbiano, que es el que nos interesa porque este toma importancia en la parte microbiológica, se ha visto que la placa subgingival es la que presenta, digamos, la mayor relevancia en este tipo de patologías, ¿no? Como sabe, en un surco normal, vamos a decir así, puede haber una flora. Recuerden que el surco es una pequeña muesca, ¿no? De aproximadamente 0.5 milímetros y en extremo hasta 3 milímetros.
en condiciones de salud, y es en esas condiciones de salud donde puede existir una flora microbiana que puede predominar gran positivos y gran negativos de alguna forma, como géneros Streptococcus, Quinomyces, Fusobacterium, Prevotella y Bellonella, ¿no? Pero esta flora puede cambiar, ¿no? A medida que la placa se va cargando, se hace mucho más profunda y comienza a tener un efecto lesivo en el periodo, ¿no? Existiendo etapas en el proceso de la generación de la enfermedad, como importante, ¿no? Como los microorganismos se van adheriendo, van acumulándose en este surco periodontal, la penetración, como no solamente quedan en el surco, sino comienzan a diseminarse, proliferar hacia zonas colindantes, como es el ligamento periodontal, y van abarcando tejido conectivo, donde ya se ve la fauna reactante y la presencia de inflamación un poco más cruenta, y la fase de destrucción, que se basa básicamente en la liberación de una variedad de toxinas, enzimas, ¿no? Toxinas, por ejemplo, como las leucotoxinas, las epiteliotoxinas, enzimas como colagenasa, hyaluronidasa, condroitinsulfatasa, fosfatas, una variedad cargada de enzimas que va dañando progresivamente los tejidos del diente. Entonces, en la periodontitis, si hablamos de esa fase, que es la fase más lenta, que es la fase de destrucción, vamos a ver que los microorganismos tienden a generar daño por los productos que generan. Y en este caso, si hablamos de exotoxinas, hablamos básicamente de dos, de las epiteliotoxinas y las leucotoxinas. Las epiteliotoxinas van a disgregar, a separar el epitelio, generando una mejor impasividad, y las leucotoxinas, una respuesta disminuida de estas hembras blancas. Y el arsenal de enzimas que se podría ver, como colagenasas, trípsicas, hyaluronidasas, fosfatasas de tipo A y una variedad de enzimas, se va a asociar a la presencia de un determinado grupo de microorganismos. No todas tienen las características de enzimas asociadas a la patología, ¿no? O a la lesión, sino que hay un grupo activo, muy característico. Lo que Sokansky decía, ¿no? En el factor etiológico de la enfermedad existe un complejo muy activo, conocido como complejo rojo. Y a ese complejo rojo básicamente configuraba tres bacterias: Treponema, Panarella y Porphyromonas gingivalis. Y si uno analiza la presencia de enzimas asociadas a las bacterias, miren, colagenasas, Porphyromonas gingivalis, Agregatibacter anticomitan, Pecto Streptococcus magnus, trípsicas, acá está la triada: Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Bacteroides forcitus, o también conocida como Tanarella forsythia, actual nombre. Y así, vemos que casi todas, ¿no?, están presentes en una de ellas. Si usted analiza o revisa más o menos el nombre, verá que este arsenal de enzimas viene siendo producida básicamente por Porphyromonas. Que la literatura actual, ¿no?, considera a la Porphyromonas gingivalis como la bacteria de mayor relevancia, ¿no?, de resalte, de importancia en estos cuadros de periodontitis, ¿no? Es como que la bacteria líder, ¿no?, por su diversidad, por su variedad de enzimas y daño progresivo a nivel del periodonto. También hay que recordar, ¿no?, que hay otras que también tienen importancia, que ayudan, hacen sinergia y suman al deterioro y al daño del periodonto. Pero como ustedes pueden ver, Porphyromonas es como que la líder, ¿no?, hasta ahorita, porque van apareciendo más nombres. Ya les voy a comentar a medida que pasemos las diapositivas otros microorganismos que también tienen importancia y relevancia, ¿no? Y si hablamos de los elementos estructurales del diente, del periodonto, que vienen siendo afectados, vamos a ver pues de que un componente bastante presente, o he dicho presente en este caso, en las bacterias periodontopatógenas, es la endotoxina. Como ustedes saben, la endotoxina es conocida también como LPS, es una estructura ubicada a nivel de la membrana externa de los microorganismos gram negativos. Por lo general está compuesta de tres elementos estructurales, ¿no?, el núcleo core, el lípido A y el antígeno O. Estos elementos bien constituidos son elementos de suma importancia en la patogenia, en el daño a nivel del periodonto. ¿Por qué? Porque se ha relacionado, ¿no?, su presencia a producir neutropenias, a alterar la vía del complemento, ¿no?, en este caso por la vía alterna, activa el complemento por la vía alternativa, ¿no?, tiene un efecto citotóxico sobre los macrófagos, induce la reabsorción ósea, ejerce una acción tóxica sobre los macrófagos y, claro, penetra el epitelio siendo un elemento invasivo. Entonces, todas esas características son asociadas a la presencia de las endotoxinas, presente básicamente en bacilos gram negativos, anaerobios estrictos. Y la mureína pues, es un componente de más presencia en gram positivos, ¿no?, a nivel de pared celular, ciertamente, y que es lo que genera una estimulación de la reabsorción ósea. La cápsula, que de ese grupo de periodontopatógenos lo puede presentar Porphyromonas gingivalis, Tanarella forsythia, ¿no?, tiene función básicamente antifagocítica. Y fimbrias, que la gran mayoría de bacilos gram negativos lo presenta, tiene una facción, vamos a ver, en la adherencia. Los flagelos
en alguna forma en la movilidad, ¿no? Y claro, metabolitos. Como parte del metabolismo de estas bacterias periodontopatógenas se ha visto que se producen algunos productos finales como amoníaco, ácido sulfúrico, aminas, que tienden a dañar y reactar los tejidos colindantes o que toman contacto con este tipo de sustancias. Y claro, compuestos fitotóxicos también, ¿no? Que van a inhibir qué cosa? La acción de los fibroblastos, importantes para la producción de colágeno y elemento reparador de los tejidos dañados. También son compuestos que son generados como parte del metabolismo de estas bacterias periodontopatógenas. Factores locales de la hospedero, porque se ha visto también que en la periodontitis juega mucho la respuesta del individuo, la respuesta del huésped, ¿no? Se asocia mucho los cuadros de periodontitis a una deficiencia de respuesta por parte del hospedero y se podría mencionar, ¿no?, a una deficiencia en su control de los microorganismos de alguna forma, ¿no? O sea, es decir, una respuesta inadecuada vamos a decir así, del sistema inmunológico, ¿no? Y ahí se ve, por ejemplo, que puede darse una reacción local mediante la inflamación por 3 líneas defensivas ya bien conocidas, ¿no? Recuerden que la integridad local es la barrera básica para evitar que el microorganismo ingrese. Una vez que ingresa se puede ver una reacción vascular y celular, ¿no? Y si esta no se logra controlar, básicamente será una respuesta tercera que es a base de anticuerpos y linfocitos, ¿no? Linfocitos B, linfocitos T. Y esto a su vez puede ver, pues, como respuesta final, una normorrespuesta que logra controlar los procesos agudos, o hiperrespuestas, que son agravantes, ya que puede generar hiperrespuestas de tipo 1, 4 y 3, ¿no?, que pueden exacerbar el cuadro. Ahora, la hiporrespuesta, pues, es deficiente. Si hay deficiencia de neutrófilos, de fagocitos, pues los cuadros reactivos y de lesión se van a presentar. A eso se puede ver factores locales o añadidos, ¿no?, ya sea higiene, ya sea, por ejemplo, hábitos nocivos, consumo de tabaco, por ejemplo, y factores sistémicos, por ejemplo, como diabetes y otras más que podrían estar relacionadas con la aparición de la enfermedad. Y acá hablamos un poco de lo que podríamos mencionar, por ejemplo, ya los cuadros específicos de la periodontitis crónica, que se basa en lo que podría ser la penúltima clasificación, porque la última clasificación basa básicamente a periodontitis leve, moderada y severa de 2 tipos, ¿no? Severa con pérdida de una pieza dentaria y severa con pérdida de múltiples piezas dentarias o la dentición. Entonces, en la periodontitis crónica menciona mucho la relevancia de microorganismos, por ejemplo, como Porphyromonas nigidalis, Pleurobacter intermedia, Aggregatibacter actinomyces tencomitan y Candidera forsythia, ¿no? Entonces, aquí podría sumarse también, por ejemplo, Treponema denticola, que forma parte del grupo del complejo rojo. Y lo que pueden ver es un cuadro activo de lesiones en diferentes partes de esa interfase diente-encía, zonas sangrantes, enrojecidas, recesiones, y claro, y placa mineralizada. Si uno ve acá, ya la placa, por ejemplo, se ha mineralizado, formado cálculo, y eso está dentro del surco periodontal. Si bien es cierto, esto ayuda a ver en forma global, ¿no?, la cara anterior de las estructuras dentarias en relación también a la, perdón, a la superficie de la encía, ¿no? Lo que ayuda más a ver la parte interna, y en este caso el periodonto, es las radiografías. Y las radiografías, como ustedes pueden ver, de este paciente menciona gran pérdida de tejido de soporte del diente. ¿Quién da soporte del diente? Básicamente el hueso alveolar. Vemos acá pérdida, en algunos casos amplia pérdida del diente, teniendo solamente acá un tercio apical, la mayoría tercio medio, ¿no? Y en algunos casos hasta gran pérdida del soporte y solamente viendo casi tercio apical, ¿no? Tercio, vamos a decir, acá hay casi nada de hueso, solamente el lápiz se está contactando con el hueso, lo cual generaría pues una amplia movilidad. Y lamentablemente a futuro pérdida esta pieza dentaria, porque esta pieza ya no tiene soporte. Tiene un problema periodontal bastante severo que va a tener un gran problema en la repercusión de la funcionabilidad, ¿no?, de las piezas dentarias, porque estas piezas se van a mover y aparte van a tener algún tipo de dolor y molestia en el paciente, ¿no? Entonces va a masticar, muerde, duele, fastidia, y eso es suma de lo que conocemos como un trauma secundario, ¿no? Ante la presencia de una lesión, un daño continuo por efecto de la masticación va a generar ¿qué cosa? Un trauma secundario, lo cual va a llevar que en algún momento esta pieza con una masticación intensa, ya sea de un alimento duro, crudo, fibroso, esta pieza se desprenda. Lo que ha pasado, ¿no? Yo he tenido pacientes en la que cuadros muy severos de periodontitis no han sabido controlarlo con el tratamiento, con la higiene, con el debido cuidado, vienen después de 1 o 2 semanas con la pieza en la mano, ¿no? Doctor, estaba masticando algo duro y ¡pum!, la pieza se desperdió. Y así es, ¿no? La pieza se pierde, sale de su alveolo, sale de su maxila, ya sea superior o inferior, y pues forma parte de esas piezas perdidas, en este caso por enfermedad periodontal. Y miren cómo es que si tú le das condiciones, ¿no? Es decir, controlas el biofilm,
de diferente forma en diferentes partes del periodonto, la parte visible, en ese caso de la encía, haciendo procedimientos de raspaje, curetaje y cirugías poco invasivas, hay veces, no muy cruentas, logra controlar el biofilm y a su vez ello logra generar la salud del tejido de soporte, ¿no? En algunos casos más, aquí está en proceso de restauración, de curación, ¿no? Pero en la mayoría de las superficies de la interfase diente-encía, pues se han visto mejoras sustanciales. Otra patología que es bastante agravante, que es la periodontitis agresiva, que son las periodontitis severas rápidamente progresivas, se asocia mucho a veces a un factor cromosómico X, donde puede haber un factor, ¿no?, de respuesta inmunodeficiente, donde a veces la placa no es la más abundante, pero donde sí predomina la presencia de una bacteria, ¿no? Agregativacter actinomycetes encomitan. Miren, o esta fotografía es de un paciente joven, es un paciente que tiene 22 a 25 años aproximadamente, es una paciente femenina. La otra era una paciente que tenía ya aproximadamente 50 años, ¿no? Pero miren, si uno analiza entre una y otra foto, acá lo ve un poco, pues, sustancial. Zonas enrojecidas, recesiones, presencia de placa, ¿no? Y si uno ve hasta desplazamiento de las piezas dentarias, ¿no? Ese abanicamiento que le llaman, o sea, los dientes comienzan a separar, ¿no? Y eso por la fuerza, por el trauma oclusal que se genera ante la falta de soporte dentario. Cuando uno muerde y no tiene mucho soporte, el diente cede y comienza a desplazarse. Se va extruyendo, se va separando y se van generando diastemas bastante evidentes. Entonces, todo esto, ¿no?, es poco común ver en un paciente joven. Y lo que se ha podido ver en la literatura, que si bien es cierto, hay un factor agravante en la respuesta inmune muchas veces, pero se ha visto que la presencia de una bacteria ciertamente predominante, ¿no?, es la que estaría pues generando un proceso rápidamente agresivo, progresivamente rápido, ¿no?, en el desenlace, ¿no?, en el desenlace cruento de la lesión. Y a esto, ¿no?, si bien es cierto, en un tiempo se comenzó a llamar como periodontitis juvenil, periodontitis prepuberal, periodontitis del adolescente, después pasó al término de periodontitis agresiva, por lo rápido que era en su proceso de daño. Actualmente forma parte de las periodontitis severas, rápido dicho, ¿no? Uno puede ver esto, el daño, así, de forma clínica con la foto, pero donde ve el mayor daño es cuando ve las radiografías, ¿no? Y miren qué tanto de hueso se ha perdido. Es bastante evidente, ¿no? En algunos casos casi solo queda el tercio apical, ¿no?, dentro del hueso alveolar. Y en algunos casos, pues, ese tercio es menos todavía, ¿no? Hay gran pérdida de soporte y por tanto, ¿qué cosa hay? Desplazamiento, movilidad de esa pieza dentaria. Y estos, lamentablemente, son cuadros que a veces ya no se pueden recuperar. Se pueden mantener, vamos a decir así, o sea, vamos a decir, lo que se ha perdido, yo he perdido hueso, he perdido un ligamento periodontal, he perdido tejido de soporte, y eso a veces ya no se puede recuperar, ¿no? Ni con los procedimientos de regeneración a veces más exquisitos, no se puede recuperar en gran magnitud. Y lo que se podría hacer, si queremos llegar a salud, retirar placas, sarro, microflora bacteriana, pero lo que se puede recuperar es, digamos, los cuadros álgidos de la enfermedad, pero lo que va a quedar muchas veces es esto, este tejido, ¿no?, que muchas veces con el soporte de la encía y un proceso de perolización podría mantener pues por un mayor tiempo, ¿no? Siempre y cuando el paciente tome conciencia de su enfermedad, tome un proceso de mantenimiento continuo para reducir la presencia de placa dental y con ello, pues, mantener la salud periodontal de forma permanente, ¿no? Esos cuadros bastante severos asociados a una bacteria que se menciona mucho, ¿no? Este bacilo gram negativo anaerobio facultativo, esa es la característica del agregativacter, es un bacilo gram negativo anaerobio facultativo. Y vamos a ver ahora otros cuadros de periodontitis asociada, por ejemplo, ya a enfermedades sistémicas, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí, por ejemplo, el cuadro es severo, es generalizado, y se asocia mucho, por ejemplo, a una deficiencia de neutrófilos. En cuadros de neutropenia, por ejemplo, se ha visto que estos cuadros exacerban y generan un daño generalizado, ¿no?, del periodonto. Y la diabetes, sinceramente, ¿no?, así más o menos oculta, ¿no?, que está pues mellando al mundo, ¿no? Todo el mundo, en todos los países del mundo se presentan pacientes con diabetes, ¿no? Actualmente un informe que se ha dado, ¿no?, de especialistas, ¿no?, menciona que la diabetes tiene en el Perú un 7% de prevalencia, es decir, de 100 pacientes, 7 son, vamos a decir así, padecen diabetes, ¿no? Y lo más triste es que de ese 7%, el 50% no lo sabe, ¿no? Entonces, estamos en un, vamos a decir así, una crisis de esta enfermedad, porque aparentemente no le estamos dando el
digamos así, el peso, ¿no? De que su gravedad, en ese caso de la enfermedad, puede llevar, pues, no solamente afectar la vida, la calidad de vida, de existencia de la persona, sino que conlleva, pues, a pérdida o falla o alteración de múltiples sistemas en la economía del cuerpo humano y específicamente la del periodonto. Literatura en relación a esto hay bastante. Miren ustedes, pacientes diabéticos con amplia pérdida de tejido blando, recesiones, fístulas, sangrado. Uno le toma la radiografía, ve bastante pérdida de tejido óseo. Y aquí está un poco la relación. Diabetes, enfermedad periodontal, periodontitis y, claro, una asociación a la periodontitis, lo que una vez hicimos un estudio de los bacilos o las bacterias negropigmentantes, ¿no? Ahora, el fundamento teórico es bastante claro, ¿no? La diabetes y la presencia de una flora bacteriana bastante activa, Porphyromonas gingivalis, Tannaera forsythia, Tetracola agregatibacter, ¿no? En pacientes diabéticos en muestras de biofiltro gingival, ¿no? La relevancia de la Porphyromonas gingivalis en lo que es la periodontitis crónica y en pacientes diabéticos, básicamente, ¿no? La prevalencia de patógenos, ¿no? Relacionado con el control metabólico asociado al control de un indicador conocido como la hemoglobina glicosilada, que por lo general tiende a dispararse y por ende, pues, o hay un descontrol de la enfermedad y una proliferación mayor de microorganismos. Uy, a ver, por favor, ¿me confirman si se escucha? Sí se escucha, pero como que se pone un ratito lento y se te escucha. Sí, igualmente, ya como que se me ha detenido la máquina, voy a hacer un pequeño paréntesis. Un ratito, un ratito. ¿Ahora sí? ¿Se puede ver? Sí se ve. Ya está, ok. Entonces, voy a continuar. Se me había detenido, con un pequeño lapsus ahí. Y vamos con la literatura, como dije, ¿no? Esta relación diabetes, enfermedad periodontal, periodontitis, tiene su sustento en literatura ya de hace buenos años, ¿eh? Y cada vez relaciona más, ¿no? Microorganismos, enfermedad periodontal, diabetes. Y tanto así que se habla mucho ahora de lo que viene a ser el concepto de la bidireccionalidad. ¿Qué dice ese concepto? Bueno, si un paciente tiene diabetes, es más seguro que pueda desarrollar enfermedad periodontal, y entre ellas la periodontitis. A su vez, si un paciente tiene periodontitis, es más seguro que pueda desarrollar diabetes. Entonces, hay esa correlación bidireccional. Y es por eso que actualmente los conceptos, vamos a decir así, en el tratamiento de los pacientes, si ustedes se encuentran en consulta, van a ver ustedes pacientes en clínica, posiblemente, y no duden en darle, digamos así, un pedido de laboratorio que conlleve a la medición de su glucosa, para ver cómo está esa glucosa, tal vez está alta, ¿no? Y sea uno de esos pacientes, como hemos dicho, ¿no? Pacientes de que no saben que son diabéticos, ¿no? Viven su vida, porque la diabetes a veces es silenciosa, es asintomática, ¿no? Pero ya tienen una carga, ¿no? De glucosa alta en sangre, ¿no? Y entonces, ¿qué es el referente? Y ubicar estos problemas periodontales, estos cuadros de periodontitis en boca, que podrían indicar también una enfermedad como la diabetes. Entonces, la literatura es bastante, digamos, consistente y cada vez determina, pues, que esta relación de bidireccionalidad entre diabetes y enfermedad periodontal, específicamente periodontitis, se va dando. Y para un poco tomar como en cuenta, ¿no? Si hablamos de hiperglicemia, que es un contenido o un valor alto de glucosa en sangre, y las características típicas que un paciente presenta, y esto es reconocible en consulta médica, ¿no? Por ejemplo, el paciente tiene mayor deseo de comer, ¿no? Náuseas, hay algo de somnolencia, hay frecuencia urinaria, sequedad de la piel, visión doble o alterada, y claro, gran necesidad de consumir líquidos, ¿no? La famosa triada, ¿no? Vamos a decir así, la poliuria, la polifagia y la polidipsia son los conceptos más conocidos y característicos en los pacientes hiperglicémicos. Y como vemos, pues, la causa de la hiperglicemia, consumo abundante de comida, a veces a base de carbohidratos, dulces, ¿no? Poca presencia de insulina, enfermedad o estrés podría estar asociado a eso. El inicio es gradual, progresivo, y esto puede conllevar a un coma diabético, que es un cuadro severo, y lo que vemos en azúcar en sangre o en la glucosa en sangre, pues por debajo de 200, y un rango, por lo general, entre 700 a 1000, 1500, perdón, 115 miligramos por decilitro, ¿no? O sea, puede ir por encima, no, esta puede ir por encima, pero por encima de 200 miligramos en la hiperglicemia, también puede ser muy alta, perdón, ¿no? Ahora, lo que se ha visto también, digamos así, ¿qué es lo que se puede hacer acá? Tratar de reducir esto, ¿no? Y esto es acudir rápidamente a emergencia. Hay que acudir
de emergencia a un centro médico para tratar de bajar, ¿no?, esta alza de la insulina, perdón, de la glucosa, ya sea por procedimientos, vamos a decir así, que podían llevar, por ejemplo, a colocar insulina, ¿no?, por periodos cortos o prolongados, para reducir la presencia de la glucosa en sangre. Y la hipoglicemia es un cuadro un poquito más, vamos a decir, cruento. Acá ya la glucosa cae, ¿no? Y se puede dar a veces porque el consumo inadecuado del medicamento, uno toma una dosis alta del medicamento y eso hace que baje la glucosa, y eso genera pues también ciertos conceptos, ¿no?, ya conocidos, pero entre ellos que resaltan la irritabilidad, por ejemplo, ¿no?, ese temblorcito, el dolor de cabeza, la visión doble, ¿no? Y claro, el sudor, que es bastante típico, ¿no? El paciente por lo general comienza a y se ve un poco ansioso. Ese reconocimiento de esas características son muy asociadas, por ejemplo, a la hipoglicemia. Y aquí, ¿no?, tenemos glucosa por debajo de 70 miligramos por decilitro, y lo que se busca, ¿no?, básicamente es restituir, ¿qué cosa? El componente glucémico, y por tanto se debe dar al paciente pues, un jugo de naranja, un alimento dulce, un caramelo, ¿no?, algo que le lleve o que le restituya carbohidratos, ¿no? Y eso tiene que ser, digamos, evaluado en los 30 minutos, y si es que no se controla, pues se puede dar un poquito más de alimento lúcido, de carbohidratos, para normalizar. Por lo general, la hipoglicemia tiene un inicio repentino y puede ser progresivo y puede generar, por ejemplo, un shock insulínico, ¿no? Lo cual es también severo. Ahora, acá vemos un caso bastante de esta enfermedad, veamos un caso clínico del paciente diabético. Miren, este paciente acude a emergencia con una glucosa de 420 miligramos por decilitro. Y esta es la condición periodontal que presenta el paciente. Miren, miren, paciente diabético con alta glucosa en sangre, bastante severa, ¿no? Inflamaciones bastante generalizada, exacerbante, presencia de placa y sarro, ¿no? Y a estos pacientes son los que a veces el cambio, ¿no?, del enfoque que tienen del control de la enfermedad, porque son pacientes que a veces saben que ya tienen diabetes, ¿no?, y que a veces siguen su rutina, porque a veces no sienten que la enfermedad les cause una, digamos así, una alteración profunda, ¿no? Siguen comiendo alimentos cargados de carbohidratos, de dulces, no toman un régimen, no hacen tratamiento, y eso hace que lleguen a veces esos picos, ¿no?, de hiperglicemia. Y claro, y esto va a conllevar pues a un deterioro progresivo también del periodonto. Entonces, a estos pacientes, como parte de un estudio, le hicimos el sondaje encontrando bolsas periodontales, que es bastante típico en los cuadros de periodontitis, la ronda periodontal, ¿no? Y vemos bolsas de 6, 7, 8 milímetros, vamos haciendo el control. Y una de las cosas que a veces hacemos para poder un poco hacer el mejor sondaje es el retiro de la placa dental que ha sido mineralizada, que es el sarro dentario, y vamos controlando periódicamente, unos 6 milímetros, igualmente, y hacemos un estudio microbiano. ¿Qué tiene esa flora microbiana en los surcos? Aislamiento relativo, colocamos conos de papel, que es lo que vamos a hacer en la parte práctica, ¿no?, que vamos a ir desarrollando en las semanas siguientes. Y una vez dejados los conos de papel aquí, estos son los que absorben, los que cargan el biofilm, quedan entre 40 a 60 segundos. Y una vez que tenemos ya los conos, ya en el laboratorio hacemos diluciones y hacemos siembra, ¿no?, en las placas de agar, ya sea Schattler, que es el más conocido. Y miren, la flora abundante que se puede encontrar, ¿no? Y de ellas, por ejemplo, esta flora que es bastante típica en cuadros agresivos o lesiones bastante cruentas, como son colonias negropigmentantes, ¿no? Igualmente, tomamos muestras, ¿no?, de otras zonas del diente. Ahora, usamos medio de transporte, ¿eh? Estos conos de papel se retiran, se colocan en medios tipo VIH o tionicolato para conservar las bacterias de la mejor forma, viables para hacer su estudio en el laboratorio, ¿no?, igualmente. Y miren cómo a medida que hacemos diluciones podemos encontrar una flora, estas que son las que a veces nos llaman la atención, nuestras colonias negropigmentantes. Y miren, hacemos tratamiento, digamos así, tratamos de reducir los cuadros inflamatorios, removiendo básicamente el biofilm dental, ya sea blando o mineralizado, y eso conlleva una mejora en la condición del paciente. Y recuerden, como esta enfermedad tiene el concepto de bidireccionalidad, si tú mejoras las condiciones del periodonto, vas a mejorar también las condiciones de su diabetes. ¿Y cómo lo refleja? En reducir su hemoglobina glicosilada. Se ha visto que con el tratamiento de la periodontitis en un paciente diabético puedes reducir su hemoglobina glicosilada en 0.1, 0.2 hasta un 1%, lo cual es significativo. Y miren cómo vino y cómo progresivamente fue cambiando su condición. Ahora, acá doy una alerta, ¿no? Como comentaba, miren, mientras existe esta
placa mineralizada, este sarro dentario, estas piezas han estado como ferulizadas, ¿sí? Y el paciente no tenía ningún tipo de molestia. Pero cuando ya le comenzamos a retirar toda esa placa y vemos la gran pérdida de diente, mira, la pérdida de soporte dentario, mejor dicho, estas dientes comenzaron a desplazarse, a moverse, ¿no? Y eso le causó gran incomodidad al paciente, ¿no? A tornarse un poco, vamos a decir así, doctor, yo vine con mis dientes fijos y ahora mis dientes se mueven. Bueno, eso es lo que te genera esta placa dental, este sarro dental, ¿no? Y si tú no generas acá salud, la salud va a estabilizar las piezas dentarias, pero también acá hay que ayudarlas con qué? Con una ferilización, ¿no? Para poder darle estabilidad, evitar el trauma cruzal de tipo secundario. Y así, las condiciones van mejorando y claro, el paciente pues tiende a mejorar su condición periodontal y también su condición de diabetes, ¿no? Y acá tenemos a lo que es la periodontitis necrotizante, que es un cuadro también un poco más lesivo, donde ya el daño no solamente es el tejido blando, sino también el hueso. Miren acá, se ven como áreas de tejido óseo, lesiones tipo sarcomojado, y lesiones que cuando uno utiliza, digamos así, un explorador, utiliza una pinza y genera una presión, quiebra el hueso. Ese hueso ya está necrosado, es un muerto. Al paciente ni lo duele, pero ya es un proceso más cruento, digamos así, más agravante. ¿Qué flora predomina acá? Una flora periodontal, basilar, anaerobia, estricta, gran negativa, ¿no? De las que podríamos mencionar, ¿no? De las clásicas anaerobias, porfiromona, tanarela, treponema, y ese grupo asociado pues también al complejo naranja, ¿no? Como Prevotella, Campylobacter y otros. Y en la periodontitis refractaria es aquella periodontitis que por lo general no se, vamos a decir así, yo de tratamiento mejoro, pero pasa 1, 2, 3 días, o mejor dicho, pasan semanas, porque para ver el cuadro de mejora toma semanas, y a su vez también para ver la reversión pasan semanas, y el cuadro comienza, digamos, a verse como un inicio. Esas periodontitis refractarias se ha visto que hay poco control de placa, donde nuevamente el factor bacteriano tiene presencia. Y ahí están, por ejemplo, Fusobacterium de diferentes especies, de otra intermedia, Aregatibacter y Bacteroides porcitos. Miren, cuando uno analiza entre un periodonto sano y un periodonto enfermo, tiene que ver, pues, qué flora podría estar en esa condición. Y se ha visto que en un periodonto sano, esta es la flora que más se podría identificar. Como hemos dicho, Streptococcus, por lo general es el que más se podría ver, ¿no? Sanguis, Nitis, algunas formas de Bellonella, Actinomyces, Rotia, por lo general una flora predominante gran positiva, gran positiva. Y cuando se ve los cuadros ya de enfermedad, ya sea enfermedad gingival o periodontitis tónica, la cosa va cambiando. Vamos viendo una flora microbiana gran positiva, ciertamente, pero ya la flora gran negativa se va acrecentando y van viendo especies como Fusobacterium, Treponema, Prevotella, que van ya siendo más específicas y asociadas a la enfermedad. Y en el caso de los cuadros más agravantes, más cruentos, como es la periodontitis crónica, vemos que porque la flora se hace más negativa y se hace más abundante, ¿no? Donde podría verse flora como treponema, porfiromona, tanarela, el famoso complejo rojo, ¿no? Bastante activo, y otras formas del complejo naranja, por ejemplo, como Prevotella intermedia, Campylobacter rectus, hasta el mismo Fusobacterium, que no lo he colocado acá, perdón, acá está, ¿no? Están, por ejemplo, formando esta flora patógena. Entonces vemos que a medida que la lesión se hace más grave, pues hay mayor abundancia de una flora basilar, gran negativa, anaerobia estricta, y básicamente juegan o participan en este proceso pues los complejos rojo y el complejo naranja, ¿no? Son los dos más activos. Bien, cuando hablamos de factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad periodontal, hablaremos básicamente de algunos elementos importantes, por ejemplo, como los comportacionales, ¿no? Asociado al tabaco, el estrés y la falta de higiene. Estos elementos, que están considerados como comportacionales, son los que van a agravar y van a ayudar a que la enfermedad se desarrolle en mayor intensidad. También hay factores genéticos ya propios del individuo, ¿no? Que son hereditarios, son respuestas inespecíficas o específicas del hospedero, alteraciones que se generan básicamente por una hiperproducción de citocinas inflamatorias como la interleuquina 1B, interleuquina 6, 8, ¿no? Algunas prostaglandinas C2 que son altamente reactantes y muy activas en procesos inflamatorios, y algunos componentes como los sobreañadidos, que son algunas enfermedades, ¿no? Traumatismo cruzal, de la oclusión, por ejemplo, leucemia, hipertiroidismo, diabetes y otras. Diagnóstico del laboratorio de la enfermedad periodontal. Por ejemplo, se ha visto que se pueden utilizar marcadores a nivel de la sangre periférica. La sangre que se obtiene del paciente se centrifuga, se obtiene el suero, y ahí lo que se puede ver es la presencia, por ejemplo, de ciertos patógenos sumamente activos en los cuadros de periodontitis. Por ejemplo, como la PG, que es la Porphyromonas gingivalis, y la AA, que es el Aregatibacter actinomyces concomitant.
También hay algunos elementos a identificar a nivel del líquido clavicular, por ejemplo, como prostaglandina C2 y las interleucinas, ¿no? Que están muy definidas, por ejemplo, en cuadros activos de estas lesiones. A su vez, también se ha visto que se pueden detectar perdón, por este tipo de estas afecciones, bacterias específicas identificadas a nivel de las bolsas periodontales, ¿no? Ya hemos visto ese grupo del complejo rojo, el complejo naranja, que son bastante específicas asociadas a la enfermedad. De ahí, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, en el caso de Prevotella intermedia o Porphyromonas gingivalis, ¿no? Que son las dos bacterias presentes en estas colonias negropigmentantes, ¿no? Por eso dice son bacilos negropigmentantes, básicamente. Se asocian a un mayor riesgo de recidivas de las enfermedades tras el tratamiento, ¿no? Es decir, yo doy tratamiento a un paciente, veo mejoras, pero después de unos meses veo que nuevamente el cuadro comienza a aparecer. En esos cuadros que tienen recidiva se ha visto la presencia de Porphyromonas gingivalis y Prevotella intermedia. También se ha visto valores, ¿no? Umbrales iguales o mayores, por ejemplo, de 3 por 10 a la 4 de A, es decir, de activante, la se concomitan, dan una mayor posibilidad a una mayor pérdida de inserción. Eso es cuantificación que se puede hacer también por recuperación de muestras a nivel de gingival. Y se ha visto que tras un tratamiento periodontal, ¿no? Para afirmar que esto tiene a un nivel de confianza del 95% de no infección por AA, que es una bacteria altamente agresiva, patógena, debe haber 25 o más zonas de muestras obtenidas de estructuras gingivales negativas, es decir, donde no se puede aislar a este microorganismo. Entonces, el patrón del control biológico, del manejo del microorganismo para determinar cómo va la enfermedad, si es que se presentan recidivas, o podemos determinar un éxito en el tratamiento, pues también se puede hacer con el diagnóstico e identificación de estos microorganismos, ¿no? Ahora, hablemos un poco más de otro concepto. A medida que han pasado los años, hemos visto que se pierden piezas dentarias. Se pierden piezas dentarias, lamentablemente, ya sea por traumatismo, enfermedades sistémicas, periodontitis, caries dental, afecciones pulpares. Al final, pérdida dentaria. ¿Y qué es lo que se ha hecho? La ciencia odontológica, la ciencia médica, ha ayudado mucho a la reposición de esas piezas dentarias. Actualmente se maneja mucho el uso de los implantes. Implantes de titanio, son como tornillos, ¿no? Que tienen un enlace, que es este es un pilar, un abutment, y sobre ello se coloca una corona protésica, ¿no? De circonio, de diferentes tipos de materiales, ¿no? Porcelana y otros más, que van a permitir devolver, digamos, de forma, digamos así, no propia, ¿no? Artificial, vamos a decir así, ¿no? Vamos a decir, la pieza dentaria, ¿no? Pero este nuevo concepto de la presencia de un implante en un hueso residual del alveolo va a generar pues también que haya pues forma un surco perimplantario, ¿no? No hay ligamento periodontal, ven acá la presencia del implante y unido al hueso genera un nuevo concepto conocido como oseointegración, que a partir de los 60 fue ganando más adeptos y fue desarrollando técnicas que han podido generar ahora nuevos procedimientos de restauración de piezas dentarias, ¿no? Entonces ahí empieza, como decimos, la microbiología perimplantaria. Y para eso, años 60, inicio de la colocación de implantes, el concepto de oseointegración, unión íntima entre lo que es el implante y el hueso alveolar residual, ¿no? Y después, como siempre, devolvemos estructura, devolvemos piezas dentarias artificiales, ¿no? ¿Y qué cosa viene como elemento que va acumulándose sobre ella? Placa dental, placa o biofilm dental, que juega un rol importante en la salud preimplantaria. ¿Qué se ha visto? Por ejemplo, actinomyces sanguinis, viscosus, ¿no? Se adhieren más al esmalte. Se ha visto que estos son básicamente microorganismos de los primeros colonizadores, pioneros en la formación del biofilm dental. Pero en el titanio, lo que se ve que mitis, por ejemplo, es el que presenta una mayor adherencia al titanio y por tanto sería uno de los primeros colonizadores en este tipo de tratamientos a base de estos materiales biológicos. Ahora, se ha visto que en la placa madura se ha detectado más Streptococcus sanguis, Fusobacterium platum, Prevotella intermedia, actinomyces odontolíticos y actinomyces naeglundi. Si ustedes pueden ver, una flora básicamente gran positiva, ¿no? Y en salud perimplantaria ya hay algunos conceptos que se menciona que no se debe aislar, ¿qué cosa? Porphyromonas gingivalis, ¿no? Así como una escasa o una presencia de formas móviles, que podría estar entre ellas Treponema denticula. Entonces, en la salud, la flora microbiana predominante es básicamente cocos y bacilos gram positivos. Y estos podrían estar entre, básicamente, anaerobios facultativos. Ahora, ¿qué patologías están relacionadas con lo que podrían ser la presencia de estos implantes? Bueno, dos patologías básicamente. La mucositis, que es un cuadro inflamatorio de los tejidos blandos que rodean al implante, ¿no? Y la perimplantitis, que es un proceso ya de mayor gravedad que afecta el tejido óseo, esa es esa oseointegración que se relaciona entre el hueso alveolar residual y el implante de titanio, ¿no? La afección es mucho más cruenta, más pérdida del implante y por tanto pérdida de todo lo que se ha podido desarrollar para recuperar la pieza perdida, ¿no?
Vemos acá la mucositis, es un cuadro inflamatorio básicamente de los tejidos blandos del diente, perdón, de los tejidos blandos, en este caso de la mucosa, de la mucosa, ¿no? Y puede bordear, ¿no?, la zona que conlleva a la plataforma del implante, ¿no? Y pues es básicamente asociada a la presencia de microorganismos. Y en este caso, ¿qué tipo de microorganismos se puede ver? Pues hay un aumento, digamos así, proporcional de treponemas, y aquí hay que resaltar de sus enzimas más activas, las proteolíticas, y la presencia de Campylobacter. En este caso, 2 bacterias gram negativas, anaerobias estrictas, ¿no?, bacilares. Y en el caso de la perimplantitis, si uno puede examinar, miren, ya el concepto del deterioro del hueso, ¿no? Estos implantes tienen, ¿qué cosa? Roscas expuestas, anillos de roscas expuestas, plataformas expuestas, el pilar expuesto y la corona aquí, ¿no?, visible. Bueno, eso es lo que se debe ver, pero todo esto debe estar cubierto tanto por hueso que por tejido blando. Pero miren cómo esto se expone, ¿no? Claro, acá ciertamente se ha removido el tejido blando, pero todo esto no se debe ver, debe estar cubierto de hueso. Entonces, el daño del hueso, ¿no?, por un cuadro inflamatorio severo, infeccioso, a nivel del implante, se conoce como una perimplantitis. Y aquí es donde podemos ver también la presencia de una diversidad de microorganismos, entre ellos Fusobacterium nucleatum, Probacteria intermedia, Prebotella melalogénica, Pecto, Streptococcus micros, Campylobacter y Campylobacter rectus. En predominancia, una flora gram negativa, anaerobia estricta, bacilar. Y lo que se ha podido ver, ¿no?, por ejemplo, asociado, por ejemplo, a bacterias más reconocidas que actúan a nivel de las periodontitis, por ejemplo, como AA, PG y PI, estas están asociadas principalmente en cuadros infecciosos perimplantarios y especialmente en edéntulos parciales, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque si es un edéntulo parcial, por lo general tiene piezas dentarias y las piezas dentarias tienen periodonto. Y de estas bacterias que tienen periodonto, ¿no?, y que tienen periodontitis, pueden migrar bacterias e irse a las zonas donde están los implantes y generar estos cuadros, claro, en un proceso progresivo, no todo tiene su tiempo, no es un cuadro que se presenta de un día para otro, sino toma a veces semanas, meses, ¿no?, y en algunos casos años. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente para el diagnóstico? Utilizar algunos procedimientos moleculares, que tal vez hablemos un poco más cuando hablemos la parte de la práctica en el laboratorio. Vemos mucho PCR, ¿no?, reacción en cadena de la polimerasa para identificar microorganismos. Vemos sondas de ADN, también con la idea de identificar microorganismos. Técnicas moleculares de hibridación. Actualmente trabaja mucho con lo que es procedimientos de secuenciación de alta performance, ¿no?, que permiten ya identificar no solamente un microorganismo, sino una masa, una biomasa de microorganismos, ¿no? Claro, de ello ha ayudado mucho con lo que podrían ser ya un equipo de bioinformática, ¿no?, para hacer taxas o taxones microbiológicos identificados en estas muestras presentes a nivel del surco periodontal. Muy bien, si hablamos de los microorganismos más relevantes en la periodontitis, en las enfermedades periodontales, estas son las que podríamos mencionarlas como el Dream Team, ¿no?, el grupo patógeno muy activo, TF, PI y TD, treponema dentícola, ¿no? Todos son básicamente una flora bacilar gram negativa, ¿no?, y en la mayoría gram anaerobia estricta, salvo que bien Agregatibacter actinomycotin, que es un anaerobio facultativo. Miren cómo se presenta en cultivo, cómo es la forma de una microfotografía y cómo los estudios ya han podido hasta definir toda una secuenciación de su genoma. Igualmente en el caso del Agregatibacter, miren cómo crece en agar sangre, cómo crece en TCBV, cómo crea biofil y cómo la morfología típica de sus colonias ayudan mucho a la identificación. Miren esta forma de una especie de, vamos a decir así, muchos mencionan como puros entrecruzados o forma de una estrella, bastante típica a nivel central, ¿no?, de esta colonia de Agregatibacter. Vean acá, esta es la típica en medio TCBV. Tanaera fucsitia, que tiene una típica forma, parece como una dona, ¿no?, con una superficie, una depresión en el centro. Igual, bacilos gram negativos, bastante muy activos, enzimas trípsicas, tiene actividad proteolítica muy activa, y hace sinergia muy bien con porfiromona y con treponema dentícola. Prebotella intermedia, hemos visto algunas, esta forma parte de lo que es el grupo del complejo naranja, ¿no?, ven ustedes, pero tiene mucha relación con Porphyromonas gingivalis porque son de las dos que podrían considerarse como microorganismos negropigmentantes, ¿no?, y generan esas colonias típicas oscuritas, negritas en esos medios de agar-Chatler. Típica forma bacilar, ¿no? Y treponema dentícola, ven ustedes, es de las formas espiraladas, tipo espiroquetas, bastante típicas, muy finas, del género treponema dentícola. Es una de las pocas especies que han podido ser aisladas, recuperadas en medios de cultivo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de treponema pálido? Esta era incultivable, pero
es especie, porque hay especies de teponemas como dentícola que sí se han podido aislar. Igual su estudio ya es bastante característico, sus factores de virulencia, su genoma ya también ha sido descrito, y la típica figura a sacacorcho es la que se puede identificar, ¿no? Ya sea a veces en estudios microscópicos, ¿no? O en, vamos, como esto, por ejemplo, microscopías de barrido, ¿no? Vamos a hablar ya unos últimos 5 minutitos, básicamente en relación a lo que podría ser en este caso estudios que se han podido ver en relación a lo que es la microbiología periodontal. Mire, caracterización del microbioma subgingival en pacientes de periodontitis en España y Colombia. Ese es un estudio bastante interesante ya que permite identificar qué flora microbioma podría estar existiendo en pacientes de dos nacionalidades distintas, Europa y Sudamérica, ¿no? Y lo que el estudio menciona que existen diferencias significativas entre ambos grupos, es decir, la microbiota española tiene diferencias con la microbiota colombiana, porque el estudio narra esto. Y claro, encuentra diferencias tanto cuantitativas como morfológicas, porque hay diferentes especies que marcan diferencias, ¿no? Entonces es un estudio que permite identificar un poco que la flora indígena de cada individuo se asocia mucho también a su condición y su estado. En este caso, nosotros somos peruanos y también tenemos también una flora indígena propia, que es muy distinta la del europeo, la del norteamericano, porque tenemos pues una dieta distinta, un consumo de alimento distinto, características distintas del manejo, del cuidado de nuestras encías. Todo ello conlleva que pues haya diferencias. ¿Sí? Los estudios van fundamentando. Mire, esa fue la tesis doctoral de esta doctora, Pianeta, perdón, pero todo no queda ahí. Lo ideal es que ese estudio, ese trabajo, esa investigación se publique. Y lo publica muy bien en una revista de microorganismos, se llama así, donde el título es el mismo y con colaboración de sus pues, asesores, ¿no? Plantea y verifica el accionar y plantea, digamos aquí en este caso, lo ya evidenciado en las conclusiones de su anterior estudio. Y para irnos un poco más actual, ¿no? Ya en el 2023 se hace ese estudio y toma como autor principal a Margarita Iniesta. Ella es la que ayuda a la doctora colombiana. Y aquí hace, ¿no? Algo interesante. Hace un estudio del microbioma subgingival en el periodonto sano, con gingivitis y en diferentes estadios de la periodontitis. Hemos dicho que el estadio de la periodontitis básicamente son 4, según la actual clasificación. Leve, moderada, severa y severa con pérdida unitaria o con pérdida generalizada, ¿no? Que dice 3 o 4. Entonces, ciertamente encuentra diferencias significativas entre cada uno de estos grupos, pero a su vez también resalta la presencia de alguna flora que aparentemente no es muy estudiada o está siendo identificada con una presencia sumamente sustancial y que podría ser un factor agravante y de estudio para ver los cuadros severos de periodontitis. Aquí, por ejemplo, menciona bacterias como Filifactor o Trictibacterium como que las más presentes y detectadas y en una frecuencia de 24 veces más que en las personas saludables. Miren, ¿no? Eso es interesante. Y claro, las clásicas, tipo Porphyromonas nivalis, Phleboteria manarela, se encuentran en un porcentaje mayor de 4 veces más, ¿no? De lo que podría ser condiciones clásicas de ubicación, ¿no? Y claro, y otros géneros que podrían ser también, digamos, de menor cuantía o menor relevancia, ¿sabe? Ahora, si uno analiza este artículo, va a encontrar, por ejemplo, ¿no? Estos gráficos en relación, por ejemplo, la relativa abundancia de 0 al 100%, ¿no? Y la presencia de los filus, ¿no? Ya sea en pacientes saludables con gingivitis y diferentes tipos de periodontitis, moderada, leve moderada y severa. Y encuentra que, por lo general, esta línea azul, por ejemplo, es bastante representativa del filum Firmicutes, donde está, por ejemplo, resaltando el género Streptococcus, ¿no? Y otros, por ejemplo, como Bacteroidetas, por ejemplo, acá donde están los géneros tipo Porphyromonas, si bien es cierto, se encuentran en cantidades menores, porque hemos dicho, muchos comensales de la boca pueden estar presentes, pero son factores a veces propios de la dieta, características del individuo, que hacen de que esta bacteria comience a proliferar y desarrollar enfermedad, ¿no? Y diferentes filos, ¿no? Bacteroidetas, Fusobacterium y todo eso. Pero si vamos a analizar un poco los géneros, ¿no? Vemos acá, miren, en este grupo, que está también representado, ¿no? ¿Qué género, por ejemplo, estaría más abundante, si vemos un análisis bastante minucioso, vamos a decir así, es el género de los Firmicutes, ¿no? Que sería más o menos el 50% en un paciente saludable, donde se destaca bastante el género de Streptococcus. Y como hemos dicho siempre, ¿no? Streptococcus y el grupo de los cocos en forma general, y hablamos mucho de los gran positivos en forma general, son los que más se podría haber ubicado e identificado en condiciones de salud. Pero, ¿qué pasa cuando existe enfermedad? Cuando se ve gingivitis. Por ejemplo, este género va reduciéndose y van viendo, digamos así, ingreso de otra flora más activa. Por ejemplo, como lo que podría ser, en este caso, si vemos acá, el género Fusobacterium, por ejemplo, ¿no? Que va incrementando su número, su porcentaje. Y, por ejemplo, especies que todavía van tomando cierto número, cierto porcentaje, no tan relevante, pero también de importancia, como Porphyromonas, Tanarela, Phleboteria,
cambios que se van dando. ¿Y qué pasa cuando hay periodontitis? Si uno analiza, miren acá, ya el género de Streptococcus, lo que es más o menos la bacteria saludable, va disminuyendo más. Cuando es periodontitis leve moderada, cuando es severa, disminuye más todavía. ¿Y qué es lo que va predominando? Miren esta flora, va predominando más porfiromona, ¿no? Porfiromona va creciendo a medida que la relación se hace mucho más grave. Mira, gingivitis, que menor, va incrementando su cantidad, su abundancia, y ya cuando es periodontitis severa, porfiromona como que se dispara y es uno de los más predominantes, ¿no? Y también, claro, del complejo rojo, canarela, ¿no? Acá también tenemos a treponema, miren ustedes acá para tener más o menos una idea de treponema, miren, también escasa, ¿no? En salud, va creciendo y se hace un poquito más abundante a medida que la lesión se va haciendo más agresiva. Entonces, este cuadro da a entender de que la condición del microorganismo, dependiendo de la salud que presenta, va a ser dinámica y va a incrementar su número, ¿no? Ya sea en condición de cuadros sencillos, leves, como pueden ser las gingivitis, ¿no? O los cuadros más severos, como son las periodontitis, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Este es un artículo que se lo voy a dejar también en lo que son artículos del tema de la semana 12, ¿no? Y bueno, y acá habla de Filibacterialosis, ¿no? Como una bacteria reciente que se está investigando, que se está trabajando. Miren, este es un artículo del 2021, y ve su factor relevante a que tiende a modular un poco la actividad de los neutrófilos, ¿no? O sea, modera la actividad, generando pues una actividad deficiente del fagonisosoma en la destrucción del mismo microorganismo, en la liberación de ciertas componentes activos en la actividad fagocítica, identifica la actividad quimiotáctica de citoquinas, ¿no? Y así. Entonces, este cambio que genera el filifactoralosis va a llevar a una desregulación y sustantivamente un cuadro inflamatorio que va a generar un daño de los tejidos de soporte del diente. Entonces, esta es la actual visión, ¿no?, que se da de algunas bacterias que por lo general no eran tomadas en cuenta y están viéndose resaltadas por estos estudios de metagenómica, ¿no?, que van dando a entender de que pues hay bacterias que están siendo identificadas con repercusión y con importancia en las patologías periodontales. Muy bien, y para terminar, esos que tenemos ya publicados, que sería bueno que ustedes lo puedan leer, esto lo tenemos en la biblioteca de nuestra facultad, temas de microbiología oral, van a encontrar artículos científicos y algunos temas puntuales también sobre periodoncia, y este de patógenos periodontales, que es una periodoncia que tiene mucha información de los patógenos más relevantes asociadas a las diversas patologías que hemos conversado y hemos puesto en atención. Bueno, con eso creo que ya voy a dar por finalizada mi presentación. Voy a dejar de presentar. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Yo creo que nos hemos excedido unos minutitos más. A ver, no sé si tienen ustedes alguna pregunta para poder un poco, tal vez, complementar algo que ustedes desean conocer, tal vez alguna curiosidad, una duda, siempre es importante, ¿no? Y recuerden, jóvenes, tenemos constantemente información, ¿no? Hoy día les pongo un artículo más para que puedan leer algo más sobre estas bacterias periodontopatógenas, ¿no? Y claro, siempre revisar, siempre es bueno revisar artículos científicos, textos actualizados para poder un poco darle mayor peso al conocimiento que constantemente está cambiando. Yo creo que de aquí, tal vez en una clase siguiente, se va a hablar más de estos microorganismos, ¿no? Y en una clase subsiguiente, ¿no? Mucho más, porque estas bacterias que están en el periodonto tienen mucha repercusión sistémica, ¿no? Y eso es un tema que lo toca muy bien ya el doctor Mendoza en su clase de acá unas semanas. No sé si los profesores tienen algo que comentar para ya dar por finalizada la presentación. A Elba, doctor Mendoza. Sí, solamente, Donald, para reiterar la importancia que tienen estos temas en la formación profesional de estos jóvenes. Ojalá que aprovechen bien todos los contenidos y la excelente clase que has hecho ahora y las que se hacen en este capítulo. Nada más. Gracias. Okay, gracias. Bueno, es un tema bastante importante en la formación de ustedes, ¿no? El rol de los microorganismos en una enfermedad periodontal, una enfermedad que repercute mucho en la salud bucal de nosotros los peruanos, así que conocer esta base científica, los alcances que hoy en día nos brinda también la tecnología, yo creo que es base fundamental en su formación, ¿no? Desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Desde el punto de ciencias básicas, complementado justamente con su futuro ejercicio profesional. Muchas gracias, Donald, ¿no? Una muy bonita clase, ¿no? Vamos conociendo nuevos microorganismos y que es importante que ustedes también, ¿no? Ven cada vez los avances de la tecnología permiten conocer, ¿no?, y complementar este mundo de la microbiología. Gracias. Muy bien, muy bien, gracias por todos los presentes acá. Somos
tenemos más o menos 50 presentes en este Meet. Bueno, ya damos por finalizada esta parte teórica. Recuerden, la parte práctica, como bien saben ustedes, la realizamos de forma presencial, hay que trabajar medios de cultivo, hay que hacer coloración, hay que hacer procedimientos, y eso lamentablemente no se puede hacer de forma virtual. Así que la próxima semana, el próximo miércoles, tenemos que avanzar esta parte y, claro, y continuar con lo que nos toca esa misma semana. Así que, Ellos han traído muestras, pues, ¿no? Y ya han sido avanzadas en el laboratorio previendo, y como estas bacterias demoran en crecer, ¿no, Donna? correcto. Entonces yo creo que va a favorecer de cierta manera para que la próxima semana el crecimiento sea más evidente. Correcto, cierto, eso es correcto. Recuerden que estas bacterias son más exigentes, toman más tiempo en desarrollarse en los medios de cultivo, y por tanto una semana, que es esta semana que estamos pasando, ¿no? Va a ser adecuado para que crezcan y desarrollen mejor en los medios sembrados. Muy bien, jóvenes, profesores, damos por finalizada la clase y será hasta la próxima semana, el próximo miércoles, para seguir avanzando en los temas que nos tocan como parte del sílabus. Muchas gracias y hasta pronto. Se cuidan, profesores, se cuidan, alumnos, con permiso. Buenos días a ¿De todos. acuerdo? Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Pronto, cuídense. Muchas gracias. Hasta la próxima clase, doctor.